Hey, ¿qué hura? ¿Qué tranza, carnales? ¿Qué tranza, racita? Bienvenidos a este nuevo episodio de este antipodcast que se llama Juari Talks. Les quiero presentar a mi carnal. Muchas gracias por venir, el Dani Zamarrón, Mucho un gusto, carnalito. carnalazo de muchos años. Te agradezco un chorro que estés aquí, carnal. Vamos a platicar, echar un cotorreo. Vamos a hablar a ver qué salta. Gracias, brother. Gracias por la invitación y pues con gusto, ¿verdad? Nos damos el tiempo para echar el cotorreo con los compas. Así debe de ser, carnal. Pues cuéntanos de ti, carnal, a qué te dedicas, si quieres decir la marca donde trabajas, en fin, para que la raza pues sepa con quién estamos tratando. Digo Ok, claro que que sí. Bueno, pues yo soy arquitecto y actualmente trabajo en la Dirección de Parques y Jardines del gobierno municipal. Básicamente, pues la Dirección de Parques se encarga del mantenimiento de los parques y camellones de Ciudad Juárez. Y bueno, pues tenemos ya trabajando ahí el tiempo que está la administración actual del licenciado Cruz Pérez Cuellar, el presidente de Ciudad Juárez. Y bueno, pues venimos haciendo una tarea importante en relación a tratar de darle mantenimiento y una condición de mejora al espacio público. Sí, quiero decir de que es algo complejo, ¿verdad? Ciudad Juárez es una ciudad muy compleja en relación a la forma en que se origina, en la forma en que crece, todas las oleadas migratorias que han existido a través del tiempo. Hay una cantidad importante de asentamientos que fueron dándose de una manera, digamos, no planificada. Y eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues de que a través del tiempo, también a través de las décadas, a través de los distintos gobiernos, pues se desarrolló mucho en pro de intereses de grupos económicos, ¿verdad? Más que el interés de la ciudad como tal. Es por ello que vemos pues muchas desconexiones entre distintos sectores de la ciudad. Entonces, eso, aunado a la expansividad que se genera cuando Ciudad Juárez se convierte en un punto de atracción de población por el tema de la maquiladora, pues hay una cantidad de complejidad muy importante, ¿verdad? Es una mancha urbana enorme. Tenemos casi 3.000 parques registrados dentro de la mancha urbana de Ciudad Juárez, lo cual implica un reto pues de mantenimiento enorme. Mucha gente piensa que no trabajamos y es al contrario, ¿verdad? Trabajamos de una manera extraordinaria, estamos prácticamente de manera permanente casi todos los días del año, porque tenemos fines de semana, días feriados, tenemos cuadrillas especiales que operan en esos días. Sin embargo, el trabajo es demasiado para la cantidad de personal que tenemos realmente, ¿no? Sin embargo, pues eso nos ha dado la pauta para empezar a establecer estrategias de colaboración comunitaria con vecinas y vecinos de distintos sectores de la ciudad, con empresas, con instituciones educativas, con instituciones religiosas, entidades de gobierno, entidades empresariales, lo cual pues, ha permitido obtener importantes logros, ¿verdad? Siempre teniendo en consideración de que el tamaño de la tarea que tenemos que llevar a cabo es titánica, ¿verdad? Y desafortunadamente la ciudad crece de manera exponencial y los recursos crecen de manera aritmética, ¿verdad? O sea, el incremento de recursos es por suma y el incremento de las necesidades por multiplicación, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener carencias. Sin embargo, pues le echamos ganas, ¿verdad? Trabajamos muy fuerte para tratar de mitigar ese rezago que existe. Ok, mira, canal, de hecho, te quería yo comentar esto en relación a los parques, que es la parte visible para la gente en general. Por ejemplo, me he fijado, no te puedo decir que soy apartidista, pero tampoco estoy aquí para decir a quién le voy, ¿va? Ese Claro. rollo de aquí, estamos, no que estemos exentos, pero sí me quiero desmarcar un poquito en ese sentido. Pero yo sí he visto que, por ejemplo, esta administración, que ya va por el segundo, va terminando o a la mitad de su segundo mandato, sí ha sido un poco más humana, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que yo me he fijado mucho, yo trabajo para el suroriente de la ciudad, yo mi jale es allá por aquel lado, pero me he fijado mucho que le han echado mucho la mano hacia aquel lado, han tratado de que parques que están, este, pues en abandono literal, han ido y los han remodelado y así. Y lamentablemente a la gente, y no es que con todo sea así, pero a la gente no se le da gusto, carnal. O sea, de verdad no se le da gusto porque si no haces, ¿por qué no haces? Si haces, porque estás gastando el dinero en cosas que
según no se necesitan. Bueno, mira, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ese dicho que dice que nadie es monedita de oro, ¿verdad? Ni siquiera el Hijo de Dios, el Dios de muchos seres humanos, el Cristo, pues le dio gusto a todo el mundo. Entonces, es algo que me queda claro desde el inicio. Como te comentaba, cuando nosotros iniciamos la gestión actual, estamos en el segundo periodo, pero es en el mismo proceso de gobierno, pues sí tengo que decir de que las administraciones anteriores realmente no invertían recursos en la dirección de parques. Esto te lo digo yo desde la posición de, siendo directivo, tener la posibilidad de observar los balances de inversión que se han dado en esta administración en contraste con los anteriores, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte, los trabajadores. Yo soy un trabajador que tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, de aquí al septiembre del año 27, que es cuando hay el cambio de gobierno para la próxima administración, sea quien gane, pues yo como funcionario dejaré de estar en esta dirección y vendrá alguien más que sea designado por el próximo alcalde o alcaldesa. Entonces, tengo yo la posibilidad de trabajar con muchísima gente que tiene 15 años, que tiene 17 años, que hay gente que tiene 25 años trabajando en el municipio. Y no lo hice porque yo sea su jefe, sino porque son las experiencias que se ha tocado vivir a ellos. Pues, por ejemplo, un ejemplo así muy básico y dándole seguimiento un poquito a lo que comentas. Por ejemplo, la Dirección de Parques y Jardines que se encarga, por ejemplo, de mantener el Parque Chamizal. Chamizal es un espacio que tiene 90 hectáreas de extensión geográfica, ¿sí? Yo siempre comento con la gente, ¿verdad? Si tú tienes un jardincito allá afuera de tu casa, salir a cortar el pasto, darle mantenimiento a las plantitas que tienes, es una cantidad de trabajo importante. Y esos son 10 metros cuadrados que puedas tener de jardín. Ahora imagínate 90,000 metros cuadrados o 900,000 metros cuadrados, porque son 90 hectáreas. Es una cantidad de trabajo inmensa, ¿verdad? Entonces, para la cantidad de trabajo que hay, pues se requiere maquinaria. En la administración pasada no existía esa maquinaria. Por ejemplo, ahorita se adquirió una retroexcavadora, un dompe, un mini cargador, zanjeadoras, astilladoras. Todo esto es maquinaria que implicó muchos millones de pesos del presupuesto municipal y que han permitido, por ejemplo, si ustedes se dan una vuelta ahí por el Parque Chamizal y lo visitaron hace unos años atrás, pues se dan cuenta de que estaba lleno de cepas. Las cepas son cuando talas un árbol, queda la base del árbol con la raíz enterrada. Entonces, si el árbol era grande, esa cepa es muy grande y es muy complejo retirarla, ¿verdad? Si no tienes maquinaria, hacerlo a pico y pala implicaría un día de trabajo de una cuadrilla de 6, 7 personas para retirar una sola, ¿no? Y había más de 450. Entonces, requerimos la maquinaria. Cuando nos entregan la maquinaria, no pasaron más que unos pocos meses en que ahorita prácticamente no vas a encontrar una sola cepa dentro del Parque del Chamizal. Hemos estado haciendo retiro de árboles secos. Entonces, es una dinámica de trabajo que si no tienes inversión, es muy complejo hacerlo y no lo puedes hacer realmente. No tienes los materiales, no tienes los recursos humanos ni los recursos materiales para poderlo hacer. Y aquí, en este caso, sí ha estado cambiando mucho, ¿no? Otro ejemplo es el tema del riego. El Chamizal, cuando se establece por ahí en los 80s, tenía riego por medio de, se perforaban pozos y se extraía agua del subsuelo, agua potable, y con eso se regaba lo que es el parque. Ahorita ya prácticamente los pozos de agua potable están abatidos, o sea, ya no tienen agua. Entonces, el Chamizal tiene una planta tratadora de aguas, que es una de las partes donde tenemos agua para el riego, y la otra parte de una planta tratadora que tiene la Junta Municipal de Aguas, y nos envía agua en el presón que se encuentra ahí en un costado de la Costa Rica y Heroico Colegio Militar. Entonces, esa agua nosotros la bombeamos y la enviamos a distintos sectores del parque. En las administraciones pasadas no se invertía nada en tubería, en aspersores, y por lo tanto, para poder regar el parque, los trabajadores tenían que sacar mangueras como las que utilizan los bomberos e inundaban los prados, como hacen los riegos agrícolas, ¿verdad? De que abren el flujo del agua, dejan que corra el agua hasta que se inunda el espacio. Que se inunde todo. ¿Con qué problemática nos encontramos en este caso? Bueno, pues de que el Chamizal no tiene el prado totalmente parejo, ¿no? Sino que los prados tienen se hacían charquitos. Entonces el agua empezaba a correr y el agua se iba a las zonas bajas, donde se encharcaban los sectores, y en los sectores más altos no se regaba prácticamente, ¿no? Entonces tú veías que en algunos sectores había
mucha agua, que había así como que zonas muy verdes y hay otras muy secas y con vegetación pues muy amarillenta, que era una falta de riego, ¿no? Entonces era muy deficiente. Aparte de eso, para regar uno de los prados del Chamizal, por ejemplo, el que está en un costado del complejo donde entran los Bravos, en ese prado tenía que estar un trabajador de 2 a 3 días, o sea, todo el día de trabajo y el día siguiente para regar solamente ese prado. Entonces, cuando inicia la administración actual, se adquiere maquinaria, se compran materiales, insumos, se establece el riego. Entonces, actualmente para regar ese prado, un trabajador necesita 2 horas solamente. Llega, abre 2 o 3 válvulas, están las personas regando de manera uniforme en cada tramo, dejan regando media hora, cierra las válvulas, abre otras 3 o 4 válvulas y así sucesivamente en 2 horas ya terminó de regar todo el prado con varias cuestiones. Cuando regamos por agua rodada, pues una cantidad muy importante de agua no se aprovechaba, ¿verdad? Digo, se iba hacia un cierto lugar, se estancaba, se evaporaba y no era aprovechada por la vegetación. Eso impactaba tanto al pasto como a los árboles. Y ahora con el riego uniforme, tú observas muy claramente cómo cuando tenemos el riego a un buen nivel, el pasto parece como si fuera pues, un campo de golf, ¿verdad? Muy parejo. Ya está más parejo el pastito verde. Exactamente, además se ha notado mucho en el arbolado, los árboles, tenemos muchísima cantidad de árboles que tienen ya mucha edad, que están algunos secos, algunos enfermos, y todo eso pues está sujeto a la falta de recursos económicos para poder invertir en el mejoramiento del espacio público. Entonces, eso lo hemos venido cambiando y hay muchos sectores del parque que han cambiado de una manera muy radical. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que va al Chamizal en las mañanas, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, que van a caminar, van a correr ahí en el parque, y esa gente, como es muy constante, le ha tocado presenciar el cambio, ¿verdad? Ver cómo de pronto llegamos con las máquinas, empezamos a zanjear para meter las tuberías, de repente que antes veían cómo se inundaban los prados, y ahora ven cómo tenemos regando de una manera uniforme todo el espacio, cómo ha impactado eso en la vegetación. Entonces, la misma gente viene y nos dice que pues están muy contentos de ver que ahora las cosas están haciendo de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, eso por darte el caso del Chamizal. Yo te digo, como arquitecto, yo egresé de la universidad en el año 2000 y empecé a trabajar en la primera época, después de egresar, en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP. El IMIP es un instituto que se creó para desarrollar proyectos de desarrollo para Ciudad Juárez, por ahí de la administración de Francisco Villarreal como alcalde, y ha sido una institución muy importante que ha desarrollado muchos proyectos para Ciudad Juárez. Entonces, en aquella época en que yo inicio, en mi primera época como arquitecto, yo desarrollaba proyectos de parques para la ciudad. Y a través del tiempo, conforme fue pasando el tiempo, pues yo observaba cómo hacíamos muchos proyectos y muy pocos de esos proyectos terminaban construyéndose. Lo que te puedo decir es de que ahorita, en los 4 años y medio, casi vamos para 5 años de la administración actual, en ese tiempo, 4 años, se han remodelado más de casi 90 parques, se está acercando la cifra de 100 parques remodelados de manera completa. Esto es un espacio que se encontraba con un equipamiento muy precario. Ahorita ya tú lo ves y tiene mobiliario nuevo, banquetas nuevas, canchas, domos, mobiliario, botes, bancas, ejercitadores, vegetación, sistema de riego. Entonces, eso no se ha visto. Yo como arquitecto, y no lo digo porque sea un gobierno en el que yo participe, sino porque yo participé desde los años principio del siglo. Y a través del tiempo yo nunca vi que una administración, ni siquiera en varias administraciones, se invirtiera tanto recurso en mejoramiento del espacio público. Entonces, muchas veces siempre vas a encontrar gente que haga críticas y que esté disconforme, quizá por cuestiones ideológicas, porque tenga preferencias partidarias en otro sentido, que eso es respetable, por supuesto. Sin embargo, una realidad es de que, pues, ¿cómo es cuando un gobierno se ve si la gente está contenta con un gobierno o no? Por ejemplo, los procesos electorales. El primer ciclo de gobierno, los primeros 3 años del licenciado Pérez Cuéllar, tuvimos 3 años de trabajo muy intenso y en el periodo de electoral pasado, que pues, fue contender a la reelección, además de ser reelecto y de ganar la elección de alcalde, obtuvo casi 100,000 votos por encima del récord histórico anterior.
Órale. Entonces, esto te da la pauta de que la gente realmente ve y aprecia el trabajo que se hace, ¿verdad? Más allá de que siempre en las redes sociales vas a tener Sí, gente sí, crítica sí, sí, y sí. que golpete y bueno, pues afortunadamente ahora en este país tenemos libertad de hacer crítica, Y ¿verdad? que es parte de, carnal, al final de cuentas, el tener una oposición o el tener alguien que te esté queriendo pegar del otro lado, pues es parte de la vida también y es parte precisamente de la política, así es. Y si no existiera esa otra parte, o sea, pues ¿de qué estamos hablando? Estaríamos ahí. Sí, sirve también para hacerte mover, ¿verdad? Muchas veces las Claro, críticas en algunos casos son de buena fe, en muchos casos son de mala fe. Independientemente si son de buena o de mala fe, pues esas críticas te pueden ayudar a reflexionar cómo estás trabajando, qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que quizás estás haciendo mal, y eso te puede ayudar a mejorar en tu práctica. Lo que sí, otra de las cosas comentabas tú sobre el suroriente, ¿verdad? Cuando inicia el primer año en la administración inicial, como te digo, yo venía trabajando ya mucho tiempo en planeación urbana de la ciudad, además de que soy docente de la UACJ en la carrera de arquitectura desde el año 2012. Pues yo tenía mucho conocimiento de las problemáticas que la ciudad tiene, ¿no? Por haber estudiado, por haber investigado al respecto. Y sabía yo que el sur, suroriente son de las zonas donde hay más rezago, más rezado. desafortunadamente. Esos dos sectores, el sur, suroriente, surponiente y poniente de la ciudad, son zonas donde hay muchísimas carencias por diversos factores. Y entonces, al iniciar, hubo un programa que se llamaba Cruzada por tu Colonia. El programa básicamente estaba lanzado desde la Dirección de Servicios Públicos, que nuclea a la Dirección de Parques, Dirección de Alumbrado, Dirección de Limpia y el rastro municipal. Esas cuatro dependencias son las que están nucleadas en servicios públicos municipales. Y no era otra cosa que una convocatoria a la comunidad de alguna colonia, donde se les invitaba, por ejemplo, a salir a barrer su calle, a sacar los tiliches, la basura, todo lo que tuvieran ahí. Entonces íbamos a llegar las cuadrillas de parques, las cuadrillas de limpia, las cuadrillas de alumbrado, y las de alumbrado pues iban a revisar lo que era la iluminación del sector. Limpia llegaba con las cajas abiertas, entonces, por ejemplo, si había llantas, tiliches, Vámonos, basura, para arriba. escombro, lo levantábamos. Parques, darle mantenimiento a los parques públicos que hubiese ahí en el sector. Entonces, tengo muy claro que la segunda jornada de estas cruzadas se iban a llevar a cabo en Riberas del Bravo. Y mientras estábamos nosotros en el proceso de la planeación para llevar a cabo esta actividad, pues llevé yo a uno de los directivos que estaba trabajando con nosotros ahí a hacer un recorrido en un sector donde hay un nivel de contaminación tremendo. Eso fue un día martes. Pues el día sábado, que era cuando se llevaba a cabo ya formalmente la jornada y que la gente salía a trabajar ahí en el barrio, pues llevamos al alcalde a que viera ese lugar, ¿no? Pues llegó y se encontró con un panorama muy tremendo. Le habló automáticamente a la directora de Desarrollo Urbano para que fuera a conocer ese lugar. Tuve la oportunidad de llevarlos a que observaran esa problemática y eso detonó en un programa que se llamó Cruzando Riberas. Uh-huh. Entonces, ese programa estuvo activo de manera formal 2 años, aunque en realidad prácticamente hemos continuado haciendo intervención en aquel sector, pero esos 2 años prácticamente todas las dependencias del municipio tenían que llevar a cabo programas para el mejoramiento de ese espacio, ¿no? Entonces, me tocó presenciar de una manera directa cómo fue cambiando la dinámica de cómo la gente ahí en Riberas pues se sentía. Ahora está en una situación de abandono terrible y lo notabas, la gente muy agreste a la hora que llegabas tú, unas actitudes así como muy, pues, muy puntiagudas, ¿no? Como cuando llegas, cuando agarras así una planta, ¿no? Y una rosa, ¿no? Que, qué bonita, y pum, las Sí, sí, espinas. sí. Así, ¿no? O sea, gente de barrio, Sí, pero sí. así con esta actitud así como de conflicto, Bien beligerante. beligerante por el hecho de que están en el abandono histórico, tienen Sí, muchas sí, sí. problemáticas. Entonces, cuando empieza a hacer este programa, empezamos a limpiar, a forestar, a mejorar zonas de parques, a hacer destilichaderos, a hacer asfaltado, intervención directa, programas de salud, centros comunitarios. ¡Pum! Empezó a cambiar y después de un año era otra la actitud. Y le cambias el chip a la gente, o sea, el hecho de sí ponerle atención al lugar, a los lugares que están, como dices tú, en total abandono, claro que
detona en que la gente empieza a cambiar el chip y empieza a decir, ah, cabrón, o sea, estos güeyes sí nos quieren ayudar. Para empezar, eso es lo primerito que la raza cambia. Sí, lo notan, ¿verdad? Lo notan y sobre todo lo agradecen porque, por ejemplo, eh, tuvimos la oportunidad de generar una dinámica de colaboración directa con muchos grupos comunitarios ahí en ese sector. Y ellos nos decían, o sea, nunca hemos tenido aquí a directivos del municipio, era algo impensado, ¿verdad? El presidente ha venido aquí a Riberas ya cualquier cantidad de veces en 2 años. No habíamos conocido a otro presidente municipal, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones. Nosotros, pues yo sí no tengo problema en decir, yo soy de Morena y soy miembro fundador. Yo estuve muchísimo tiempo antes de que se funde este partido haciendo militancia política en la izquierda. Y una de las características que tiene la izquierda en la cuestión política es la cercanía con la gente, ¿no? Yo soy una persona que nació de una familia pues, de barrio común, o sea, no tuve ningún tipo de privilegio, en el sentido privilegio decir de lujos, de riqueza, así. Mis padres son maestros o fueron maestros en su época laboral, ahorita ya están jubilados, pero fueron siempre trabajadores de a pie, tuvimos una vida común, ¿verdad? Sí. No tuvimos carencias, pero también un poco tuvimos lujos. Y lo que sí hubo siempre fue esta visión, digamos, muy clara por parte de ellos de pues, hacer un trabajo político en el sentido de tratar de transformar la realidad del país, ¿no? O sea, desafortunadamente México es un país riquísimo que ha sido expoliado de una manera salvaje durante siglos. Pero también muy clasista de amar. Sí, o sea, todo eso está vinculado, ¿verdad? Es una de las cuestiones. Yo, por ejemplo, te digo, a mí me tocó en la primaria, por ejemplo, tener compañeritos que eran morenitos y que eran hijos de campesinos que se iban a la labor, por ejemplo, a trabajar a la labor, de así siendo niños de primaria. Sí, man. O sea, que iban con sus padres a la labor y iban y se ganaban unos pesitos y los pesitos a la bolsa de la familia, ¿no? Ni siquiera para ellos. No. O sea, ellos sí tenían una situación de carencia, ¿no? En lo personal, yo trabajé de niño no porque tuviera necesidad, sino porque cuando eran vacaciones, órale, me dijo, póngase a pintar el patio, póngase a pintar la pared. Cosa que ahora no hacemos los papás, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa, ahorita lo charlábamos y es muy interesante, ¿verdad? Comentamos esta cuestión de que actualmente ya no, hay unas generaciones a las que se les da todo, ¿verdad? Sin ninguna exigencia y bueno, pues cuando ocurre eso, se tiende a que la persona termine siendo un poquito inepta. Inútiles. Dijo Paquita la del barrio. Ándale, pues sí. Entonces, yo crecí en ese sentido, ¿verdad? Que yo recuerdo, por ejemplo, el clásico, la casa de mis padres tenía un patio que era la mitad del terreno. O sea, la mitad era la construcción de la casa y la otra mitad era el patio, ¿no? Entonces teníamos un patio así bastante grandecito donde crecía la hierba y yo tenía que salir a tomar hierba, a limpiar, ¿no? Me acuerdo que una ocasión mi padre me dice, vamos a hacer bardas, ¿no? Entonces construimos las bardas con formas metálicas, que las fijas contra la otra pared, las fijas con alambre, con un elemento que las separe y luego viertes el concreto, ¿no? Para que quede la pared de concreto con forma. Pues construí las barras de la casa de mi familia, por ejemplo. Qué chingón. Me acuerdo que cuando estábamos, o sea, llegó el material, llegó la arena, llegó la grava para empezar la construcción, a palear, siendo un joven, un niño, ¿no? Un niño cerca de ser adolescente, a palear ahí. Muchas veces, así como que decimos, ¿no? Eso de manos de señorito. Sí. De ese niño que siempre está así, o sea, que no tiene carencias, que no tuvo que ir a la labor como los otros compañeritos. Entonces, cuando tiene que hacer labor física, pues las manos muy frágiles, claro, ¿no? Pero ahí se van curtiendo, ¿no? Y sobre todo esta cuestión, ¿no? De que estos padres que tienen esta visión de hacerte una persona funcional a la sociedad, ¿sí? De que llega un momento en el cual ya dejas de depender de alguien más, que tienes que buscar la vida por ti mismo y ya aprendiste aunque sea a palear. Entonces claro, ya te puedes ir a la obra y si sí, no tienes que te por lo menos de chalán ya la bajas. Y puedes empezar a aprender para poder hacerte maestro, ¿no? De entrada, obviamente, pues lo que sí tuve privilegio fue tener educación hasta un nivel profesional y en ese sentido, pues yo sí soy un privilegiado de la vida, en ese sentido, claro, ¿verdad? Pero nunca me olvido de que mis padres, que eran personas de clase trabajadora, nunca vieron por encima del hombro
a la persona más humilde, a un trabajador rural, a un albañil, a un obrero, sino que siempre los trataban con mucho respeto, con mucha dignidad. Y entonces, esos fueron ejemplos que yo tuve y en la actualidad, yo que tengo un cargo directivo de cierta relevancia dentro de la estructura del municipio, mucha gente se sorprende, ¿verdad? Porque había una costumbre en la sociedad de que los directivos fueran una persona que andaba en un vehículo allá con guaruras y que no te puedan voltear a ver sin ver por encima del hombro. Entonces, de repente se topa con una persona como yo que llega y los saluda de mano, yo, ¿cómo les va? A ver, y cotorrea un poquito. ¿Cuál es la necesidad aquí? Sí, escuchar qué es lo que tienen para decir, explicarles un poquito cómo vamos a proceder. Entonces, muchas veces, por ejemplo, por las propias limitantes que tiene la estructura del municipio, no se les puede dar toda la respuesta que quisiéramos darles de la necesidad que quieren resolver las personas. Pero simplemente con que tú te tomes tu tiempo para ir a su barrio, reunirte con ellos y escucharlos, ya la gente, ya con eso ya estás haciendo un cambio a la gente. Y no quiere decir, no, o sea, no quiere decir, bueno, yo lo pienso así, tú me sacarás de la duda, pero no quiere decir que porque tú así escuchas a la gente, ya cumpliste. Estamos de acuerdo que a la gente, o sea, la gente necesita ver movimiento. Por mucho que tú vayas, por mucho que tú hables con ellos, por mucho que los saludes de mano, por mucho que te les acerques, ellos no se van a quedar con eso. Ellos lo que quieren es ver acción. No, en definitiva es así. Lo que sí es de que, o sea, este cambio, ¿no? De decir, antes ni siquiera nos volteaban a ver, no nos escuchaban, estaban allá en una torre donde no podías pasar ni siquiera de la fosa, ¿no? Del castillo. Sí. Sí, actualmente, digo, prácticamente todas las dependencias tienen la puerta abierta, un ciudadano llega y generalmente, por ejemplo, en el caso de nuestra dirección, llegan ciudadanos y si yo no estoy en una reunión o no tengo una tarea específica que cumplir en ese momento por agenda, la gente prácticamente la recibo y si no la recibo en ese momento en la que llega, le hacemos una cita para un momento, le damos un espacio y atendemos para tratar de darle respuesta a su necesidad. Como te digo, siempre buscamos la forma de darle respuesta, aunque sea muy mínima, aunque sea pequeña, pero darle respuesta a lo que están solicitando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, lo que te decía, esta dinámica en la cual hay una reelección donde se consigue un récord de votación, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? De que la gente percibe que realmente hay una diferencia en una cuestión del trato de estos funcionarios a los funcionarios del pasado. Y sobre todo, pues que estamos buscando, ¿no? Que se establezca, digamos, una vara. Un vínculo directo. Sí, más que nada el vínculo directo entre el gobernante que por ejemplo, mi pensamiento es al final de cuentas, el gobernante no es más que un empleado más de la gente. Exacto. Porque así debería de ser. O sea, sabemos que históricamente no pasa así. O sea, históricamente el que ha sido electo se cree el rey y se cree el dueño de todos los demás. Pero a mi manera de ver las cosas, o sea, la persona electa, llámese como se llame y sea del partido que sea, al final de cuentas es un ente o es una persona, mejor dicho, que viene siendo el primer empleado del pueblo, de todos los demás. Eso que acabas de decir es un comentario muy recurrente que el alcalde Pérez Cuellar hace en las reuniones públicas, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, o sea, tiene claro que somos empleados de la ciudadanía, ¿verdad? Y que nuestra tarea no es otra más que gestionar los recursos que la ciudad tiene. Exacto. Y en ese sentido, pues se han tomado decisiones que considero muy acertadas y que han sido parte, digamos, de este éxito que ha estado teniendo la administración. Por ejemplo, uno de ellos es el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo fue una modificación que se hizo a la ley del estado de Chihuahua. Fue hace ya como 6, 7 años atrás, no tengo ahorita el dato preciso, pero cuando se hace esta modificación establece que todos los municipios del estado tienen que designar al menos 5% del presupuesto del municipio a obras de proyectos que la gente propone y vota. Entonces, cuando nosotros iniciamos la administración, había ocurrido un año el presupuesto participativo y habían resultado por ahí como 10 obras. Entonces,
cuando inicia nuestra gestión, empezamos a entregar una de esas obras. Bueno, cuando arrancamos nosotros había como un descreimiento en la ciudadanía en relación a este esquema de participación ciudadana, porque, como te digo, la gestión que precedió la actual realmente no le dio mucha relevancia a este esquema y no lo propulsó. Cuando se hizo así como con muy poca organización, de una manera así muy precaria, y realmente pues muy poca gente votó. Cuando nosotros iniciamos a establecer el tema del presupuesto participativo, se ha venido multiplicando casi de manera exponencial la cantidad de participación dentro de la ciudadanía, de tal forma de que, si no tengo ahorita también los datos, o sea, te voy a tirar datos así como que a grosso modo porque no los tengo precisos, pero se pasó de 20,000 votos en el primer año que organizamos nosotros a 40,000, y este último año pasado fueron más de 90,000, creo que es por encima de 100,000 votos. Sí, de hecho, yo tengo un poquito de conocimiento en eso porque donde yo trabajo, pues cada año participan Se en el impulsa. presupuesto. Y obviamente ha habido algunas obras allí donde trabajo yo. Y más que nada es lo que te decía hace rato, o sea, no nada más es acercarse y preguntar, sino también ya está el asunto de ya hay cosas que se hacen. Eso es fundamental, ¿verdad? Cuando, digo, inicia el primer año, resultan las obras que ganan el concurso, y entonces para el año siguiente muchísima gente empezó a ver las obras construidas, entonces ya se dio cuenta de que veníamos de esta tradición anterior donde la política prometía mucho y cumplía poco. O nada. O directamente nada, ¿verdad? Y eso lo puedo decir, digo, con conocimiento de causa. Y entonces se pasa de pronto a que, caray, votamos, y mira, ya nos hicieron el parque nuevo y todo eso, y parque aquí, parque allá, muchos parques, ¿no? Por ejemplo, aquí en el lugar donde estamos hay un parque muy cercano que ganó en el segundo año del presupuesto participativo, y tuvimos colaboración con ellos. Me acuerdo mucho de que la convocatoria se cerraba un lunes, estuvimos reunidos con ellos el domingo, y de un día para otro juntaron la cantidad de firmas que se requería para meter el proyecto a concurso y terminaron ganando, ¿verdad? Fue uno de los proyectos que me dieron mucho gusto porque Se quedó muy marcado por cómo se dio por esa circunstancia, y porque la gente estuvo muy bien organizada o sea, no solamente para lanzar el proyecto. ¿Cuál sería ese parque? Mira, el parque, haz de cuenta que... Porque yo conozco aquí la mayoría de los parques. Es el que está acá en la Tapioca y Jilotepec, o el que está acá en Ebro y... Mira, cuando vienes tú por la Avenida Las Torres, ajá, ya ves que sale ahí donde hicieron una infraestructura de unos pozos de captación, que antes se hacía un encharcamiento muy serio ahí por la Avenida Las Torres, entonces quisieron hacer unas pozas ahí. Bueno, detrás de la cuadra donde está esas obras de infraestructura, dentro hay un parque. Okay. Ese es el parque, ¿no? Está muy cerca de aquí, digo, porque ahorita donde entré, prácticamente, si en lugar de girar y regresar hacia este sector, seguía derecho, a 2 cuadras entrabas al sector donde está el parque. Okay. Entonces, ese fue uno de los que ganó. Y al año siguiente se incrementó la votación, se incrementó la cantidad de participación, se incrementaron las obras, y esto de nueva cuenta, te lo digo, o sea, yo durante muchísimos años trabajé en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, donde hacíamos proyectos, y en una ocasión yo terminé renunciando porque hice un proyecto 2 veces. O sea, me comisionó el proyecto, lo hice, lo presentamos, después lo metí en un cajón, y llega otra persona al gobierno y no, hay que otra vez el proyecto. Hice por segunda vez el proyecto, y cuando me di cuenta de que no lo iban a hacer, dije, no quiero estar cobrando para no. ¿Qué nada. caso tiene? Entonces yo ahí renuncié, me fui a otros asuntos, pero aquí en este caso está evidente por toda la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, ando yo por mi labor de trabajo recorriendo distintos sectores de la ciudad, y te encuentras estos domos redondeados que son los que se han estado construyendo en esta administración. Ves parques, ves en escuelas, ves en diversos espacios públicos, y te da gusto ver que esté ocurriendo esto, porque el espacio público es muy importante para la salud de la comunidad, ¿no? Si tú tienes un espacio que está vandalizado, que está abandonado, pues ese es un caldo de cultivo para
conductas antisociales, para los vagos, para los malandrines que andan ahí buscando pues, qué hacer. Sin embargo, si tienes un parque que tiene canchas deportivas, que tiene ejercitadores, que tiene bancas, que tiene andadores, ya te encuentras ahí con las familias, con los niños, con los jóvenes que están haciendo deporte, que están comiendo de una manera más sana, y eso rompe de una manera esta dinámica de que pues, los malandrines se aprovechen del Se espacio aprovechan público. del espacio. Y sobre todo que entre más convivencia comunitaria, más se conoce entre vecinas y vecinos, y eso rompe las situaciones de riesgo en los barrios, ¿verdad? Muchas veces la cuestión de la violencia se da por oportunidad, se le dice, ¿no? O sea, si yo soy un ladrón, donde veo ahí que no está vigilado Que algo está mal estacionado, venga. Sí. ándale, si yo veo que está muy oscuro, esa rampa está muy oscura, es mucho más fácil llegar y meter ahí la ganzúa y abrirlo y volarme el estéreo, ¿no? Claro. Volarme el auto. En cambio, si la comunidad está muy activa, nos conocemos, yo sé que el carro es de mi vecino y si veo que alguien anda medio sospechoso, le echo un cable y se rompe esta dinámica de oportunidad, ¿verdad? Entonces, esto ha redituado en reducción de índices de criminalidad, ¿verdad? Muchas veces sabemos que es demasiado complejo por la situación geográfica que tiene nuestra ciudad y por el historial que tiene de pues, trasiego de personas, de sustancias, etcétera. Es algo violencia en general. Que es muy complejo de abatir, sin embargo, sí se ha venido reduciendo, ¿verdad? Y eso está vinculado mucho a este tipo de proyectos pues, que permiten que la comunidad se fortalezca, los vínculos comunitarios se fortalecen, la confianza que hay entre la comunidad y las autoridades, porque lo que te decía, ¿verdad? Antes no conocían a quién era el directivo, no sabían ni qué onda, y ahora el directivo va a su colonia, habla con ellos, ve qué está pasando, si hay una situación, rápidamente me comunico con el director de alumbrado, sabes que no están funcionando las lámparas, y al segundo o tercer día ve que vive en la cuadrilla y repara. Entonces la gente siente que realmente se está aprovechando el recurso que ponen impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cambia un poquito esta dinámica, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que hemos venido trabajando de manera sistemática, recurrente, que es buscar propiciar la activación comunitaria. Esto es demasiado tiempo y esta misma dinámica de los gobiernos que no consideran la ciudadanía, pues los ciudadanos no perciban el espacio público como propio, cuando en realidad es propio de todas las ciudadanas y ciudadanos. No se identificaban como personas que podían utilizar los espacios como los parques, por decir una generalidad. No sé, decían, es que no, esa madre ni es de nosotros. De hecho, yo mucho tiempo tuve este pensamiento, esta situación es que a la gente cree que no le cuesta un parque y por esa razón no la cuidan. Eso es lo que yo siempre he pensado. Pero yo lo que siempre digo es, si tú te pones a pensar poquito, si tú pagas impuestos, tus impuestos son ese parque que está ahí. Y en general hay muchas otras cosas, pero por hacerlo muy, muy visible, el parque son tus impuestos. Entonces, te tiene que importar lo que pasa con ese parque. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás pagando ese parque. Sí, claro. Además de esto, eres dueño de un pedacito de ese espacio. Entonces, cuando no tenemos conciencia de esto, es lo que ocurre, ¿no? Si tú tienes un juguete en una casa, ¿no? Y de pronto llega un niño que no es de la casa y agarra el juguete, lo avienta, se sube, salta sobre él. Si se destruye o no se destruye, pues no importa, al cabo del rato me voy yo de la casa y sé que el juguete, si funciona o no funciona, pues ya no va a servir a mí, no importa. Entonces había mucho esa mentalidad, ¿no? Desafortunadamente. Y hemos venido trabajando para cambiar esto, ¿no? Entonces, de una manera muy específica, hacemos trabajo con líderes comunitarios, buscando que la comunidad se integre, ¿no? Y ha sido complejo, no ha sido fácil. Ahorita charlamos y estamos hablando de muchos de los logros que se han tenido como trabajo del gobierno municipal, pero hay un montón de prácticas y de estructuras mentales que siguen estando en la sociedad y que no son fáciles de romper, ¿verdad? Por ejemplo, una de las situaciones, justamente el fin de semana pasado, arrancó un programa que se llama Juárez Amanece Limpio, que va a estar llevándose a cabo de manera mensual. Este proyecto vamos a prácticamente casi todas las dependencias del municipio, vamos a ir a 10 espacios públicos de la ciudad y hacer limpieza.
Bueno, nos tocó a nosotros, a la dirección de parques, a coordinación de directores y a la dirección de economía del municipio, intervenir en un parque que se llama Parque Los Ojitos. Es un arroyo que se habilitó como un parque, ¿no? Y está muy cerca ahí del Camino Real. Tiene una extensión de 300 metros del lugar donde inicia hasta el lugar donde termina. Y hay así como una especie de taludes que se van desarrollando, donde hay canchitas, donde hay juegos, donde hay algunos toldos para que la gente lleve a cabo actividades. El año pasado lo habíamos nosotros intervenido, habíamos hecho limpieza, mejoramiento del espacio, reparación de juegos, pintura, etcétera, a instancias de una audiencia que se llevó a cabo ahí en la Avenida de los Aztecas. O sea, se acercó uno de los vecinos, hay que estar en el parque así, necesitamos que le den mantenimiento. El presidente me da la indicación de que me acerque con ellos, vamos a visitar el parque. Hijo, su máquina era una cosa tristísima, ¿verdad? Porque desafortunadamente todos sus espacios se encuentran en una situación en la cual la gente llega como, es un arroyo, o sea, tienes tú una topografía muy pronunciada, llega la gente, se pone así en su camionetita de espaldas, abre la caja y avienta basura, escombro, tiliches, llantas, muebles, llantas, lo que se te ocurra. Todo lo que ya no le sirvió en la casa. No. Exactamente, ¿no? Entonces, un espacio que le puede servir a la comunidad para actividades de esparcimiento, de pronto está lleno de basura y de desechos. Entonces, cuando nosotros intervenimos, hicimos una tarea muy importante, quedó muy bonito, pues ahora que regresamos con este programa, otra vez está súper contaminado de basura, de desechos. Entonces, le dimos un entre y si observan las fotos, se ve muy bonito el lugar, pero en los costados observas tú cómo está lleno pues de residuos. Entonces, una de las cuestiones que hemos venido nosotros buscando impulsar es de que la misma comunidad tome conciencia, ¿verdad? Que el espacio es de ellos. O sea, nosotros, yo al menos como trabajador de una dependencia del municipio, fui ese sábado, me aventé 4 horas ahí rastrillando, recogiendo hierba, levantando llantas, o sea, todo lo que hicimos ahí en esa jornada. Después me voy a ir y a menos de que tenga que reunirme con los vecinos y vecinas en otro momento, nunca voy a ir a utilizar ese espacio. Pero la gente que está alrededor. Los que están alrededor son los que o lo disfrutan o lo sufren, ¿verdad? Entonces, esta dinámica en la cual hay que empezar a que la gente entienda que el espacio le pertenece y que si no se apropia de él, va a seguir estando contaminado en malas condiciones, en condiciones precarias. Entonces, es fundamental esta toma de conciencia, ¿verdad? Y es algo que yo vengo impulsando desde la posición en la que me toca participar. Hemos tenido unas experiencias increíbles, ¿verdad? Y no voy a contarlo porque se nos va todo el tiempo, pero si tienes oportunidad de darte una vuelta y anoten la dirección, es Paseo de la Victoria, calle Piña y Morelia. Ya. En esa ubicación hay un dique, ¿sí? Cuando se sueltan las lluvias, ustedes recuerdan cómo la tapioca se convierte en un arroyo, en un río. Es un cauce natural, la tapioca es un cauce natural. Es un cauce natural de aquí, de la zona alta, y por ahí cae el agua en la zona alta y por ahí baja la zona más baja, ¿no? Bueno, en las últimas ocasiones que ha llovido de manera torrencial, ha habido 2 fallecimientos, desafortunadamente, gente que es arrastrada por la corriente. Bueno, este dique que te comento recibe mucha agua que cae en una zona alta del sector. Y entonces es un espacio que está abierto, o sea, que no tiene construcciones. Y desafortunadamente pasa mucho eso que te comentaba ahorita, de que llegan y avientan cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es de que ahí en ese sector, de pronto se está dando esta dinámica de una contaminación muy importante que lleva a gente a tirar cosas. Hasta que un día, los vecinos que viven así al otro lado de la calle donde me ocurre esto, me comentan que un día llegaron las personas y aventaron un baño químico, esos baños azules que utilizan cuando hay conciertos o hay eventos. Y pues dice que empezó a apestar toda la colonia, una cosa horrible, ¿no? No mames. Entonces, que esa fue la gota que rebalsó el vaso y que pues varios vecinos se juntaron y se cooperaron, contrataron un trascabo y un doble y empezaron a sacar. Sacaron obviamente eso, pero sacaron escombros, sacaron basura. Y uno de los vecinos que tuvo la iniciativa, de pronto se le ocurre empezar a hacer un jardín desértico. Entonces empezaron a hacer jardineras con plantitas de ya cactus. Sé cuál es, Simón, sí. Ya lo estaba tratando de ubicar, pero ya sé cuál. Bueno, ahorita si tú, por ejemplo, entras en el Google Maps y te pones en el Street View,
observas cómo está el espacio contaminado, lleno así de escombro y de tiradero. Y vas ahorita y vas ahorita y ves, es un jardín un que tipo invernadero, un tipo jardincito. He pasado por ahí un par de ocasiones y sí, o sea, de hecho, íbamos mi esposa y yo, y decía, mira, ahí me decía, venden plantitas, y, o sea, pero ahorita que me estás diciendo, pues es un espacio donde la gente ha estado, pues ahí cooperándose para hacer algo de provecho en el espacio ese. es una persona de nombre Luis Menchaca. Es el señor que ha plantado ahí la vegetación. No solamente ha plantado, sino que ha podado, y casi todo lo que tú observas ahí son materiales reciclados. O sea, todo lo que iban y tiraban escombros, las piedras, empezaron a agarrar piedras y las utilizaron para hacer así como que las fositas de los árboles. De pronto llantas las utilizaron para hacer jardineras, las pintaron. De pronto iba alguien y tiraba tarimas, desarmaron las tarimas, la convirtieron en una carreta donde pusieron plantas. Entonces, Sí. ahorita ya hay una cuestión, es uno de los lugares más bonitos que hay en la ciudad, y es toda una reconversión de desechos y de basura en un jardín desértico. Y luego la mayoría de las plantitas que tienen ahí son desérticas, si no me equivoco. Jardín Desértico Vistas del Valle es el nombre. De hecho, pueden buscar ahí en Facebook la página y ahí están todo el tiempo mostrando lo que van haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días pasados acaban de hacer una escalera porque el espacio, como tiene una topografía bastante pronunciada, para entrar pues tienes que bajar unas escaleras, ¿no? Inicialmente habían utilizado llantas para hacer la escalera, pues acaban de hacer una escalera de piedra. Órale. Y lo ves y tú dices, no manches, la escalera está de mejor calidad que muchas de obras acá reales, ¿no? Y es todo material reciclado, ellos mismos te lo dicen, ¿no? Entonces, ahorita yo voy a plantear que ese sea uno de los que entre en el programa de Juárez Amanece Limpio, para no solo, o sea, el espacio donde hicieron el jardín y la parte aledaña ahí, ya ahorita ya están recuperados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando esta gente empezó a hacer esta dinámica de intervención, se acabó el tiradero de basura, al menos en ese espacio, ¿verdad? Porque hay otro sector donde siguen yendo y tirando. Entonces, la idea que yo les planteaba a ellos es hacer un proyecto de presupuesto participativo para acercar la parte que está acá arriba, en la parte donde está la piña, y en la parte del Paseo de la Victoria, para evitar que sigan tirando, ¿verdad? Porque como esa parte está mucho más alta, llegan, es más fácil avientan, llegar y aventar por ahí. Y sobre todo, como del otro lado no hay casas, sino que hay una maquiladora, es un punto ciego. Entonces tú llegas y nadie te ve, o al menos no hay alguien que esté vigilando. No tan fácil se da cuenta la gente cuando llega alguien más y tira ahí. Exactamente, ¿no? Entonces, si ponemos una reja, pues ya no va a ser fácil de que lleguen y avienten. Pero la idea, y una vez que empecé yo a colaborar con ellos, porque al principio era una labor comunitaria, o sea, no estaba interviniendo el municipio, ya hemos hecho 2 jornadas de trabajo comunitario, donde vamos cuadrillas de parques, cuadrillas de limpia, llevamos cajas abiertas. Entonces, por ejemplo, ese espacio del dique estaba tupido de llantas, como tengas una idea, ¿no? Entonces, en la primera jornada sacamos una caja abierta y media, una caja abierta, pues esas cajas de camión grandes, llantas y llantas. Casi tiene un tipo contenedor de puras llantas de desecho. Exactamente. Entonces, en esa primera jornada. En la segunda jornada de trabajo comunitario, pues nosotros les llevamos unas plantas ya bastante grandes, les llevamos, por ejemplo, unas palmeras de un tamaño muy importante. Esas palmeras, tú vas a un vivero comercial de 900 a 1000 pesos, te las venden. Nosotros les llevamos 6. Y no fue otra cosa que un reconocimiento al esfuerzo y a esta labor tan extraordinaria que están llevando a cabo, la dedicación que están poniéndole. Y en ese momento me plantearon una problemática. Me dice, que mire, aquí en este sector, cuando baja el agua y llega al dique, años atrás se generó un socavón. Me dice, y está ocurriendo lo mismo en este sector. Entonces ya me mostraron cómo está la cosa. Entonces, en las jornadas que habíamos hecho de limpieza, no habíamos podido nosotros meter dompes o maquinaria para poder, en lugar de andar acarreando las llantas desde abajo hasta arriba de la vialidad para poder sacarlas, lo más fácil era meter un vehículo, cargarlo y luego ya salir, ¿no? Pero no había forma de ingresar vehículos por la topografía que hay en el lugar. Pero cuando me comentan esto, yo dije, no, es que aquí ya se requiere algo. Entonces yo me pongo en contacto con la Dirección de Obras Públicas, me reúno con algunos ingenieros de ahí y les digo, ¿sabes qué? Mira, esta situación es una problemática que va a ser a futuro o que podemos atacar antes de que ocurra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la calle ya muestra signos de cuarteaduras, que es lo que ocurre cuando se empieza a soterrar la parte. Empieza a haber un hundimiento. Sí,
o sea, se soterra la parte de abajo donde está la base de material que sostiene la vialidad. Cuando se empieza a hacer esto, la calle empieza a tener fallas. Okay. Y lo primero que observa son rajadas en la vialidad, ¿no? Entonces ya las empecé a ver, entonces convoco a los ingenieros, dije, ¿sabe qué, ingeniero? Aquí observe cómo están las cuarteaduras, observe cómo ya se está cada vez haciendo más importante el Hay que socavón. hacerle algo abajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar la vegetación, es volver a compactar la parte baja de la vialidad y meter un material así como tipo concreto para evitar de que vuelva a deslavarse, ¿no? Entonces, no, sí, tienes razón, Arqui. O sea, si lo dejamos correr, al rato vamos a tener un carro ahí caído en un socavón. Sí. Entonces, esta es una de las dinámicas que yo te digo, ¿verdad? En los gobiernos anteriores no les importaba lo que pasa en la ciudad hasta que no está la bronca, como dicen luego, ¿no? Muerto el niño a tapar el pozo. Sí. Pues yo ya vi el pozo que está ahí riesgoso, entonces ya tomé la determinación de tomar acción. Entonces, llegó la gente de obras públicas, llevó maquinaria, hicieron un camino para poder ingresar maquinaria. Nosotros metimos ahí unas plumas para poner una cadena y solamente tener acceso a vehículos oficiales. Entonces ya ahorita la próxima jornada de trabajo que realicemos ahí, ya vamos a poder meter todos los vehículos pesados a levantar toda la basura que hay dentro, buscando que esto se convierta no solamente el jardín desértico en un pedacito, sino que todo el dique donde no se inunda pueda convertirse en un parque que lo pueda utilizar la comunidad en el sector. Con estos espacios donde ya puedes bajar caminando por las escaleras que hicieron los amigos, incluso por la rampa vehicular. Cuando está cercado el espacio, que no pueden ingresar los vehículos, pues la gente puede caminar, ¿verdad? Hemos plantado mucha vegetación, hemos podado mucho, porque como era un dique que recibía agua, crecieron muchos mezquites, muchos huizaches, muchos paloverdes, vítex, de distintas variedades de árboles. Entonces, como caía mucha agua, hay humedad en ese espacio, ¿verdad? Entonces empezaron a crecer. Si tú observas un mezquite que crece de manera silvestre, lo ves como un arbusto y es muy caótico, ¿no? O sea, es como que piensas que es como una hierba mala. Este amigo, el señor Menchaca, empezó a podar los mezquites. ¿Ves los mezquites que podó ahorita cómo están ya grandes? Unos árboles preciosos. Pero porque han tenido un cuidado, un trabajo, un esfuerzo, porque cuando ese tipo de árboles, pues son árboles con espinas, ¿no? Entonces, meterte a podarte y ya tus venas rasguñadas, ¿no? Entonces, digo, hace una labor. Yo considero que si existiera un premio a la labor de ciudadanos, creo que ese señor merecería un premio a su labor, porque ha sido un cambio extraordinario y sobre todo, deja tú, vamos a decir, no, pues mira cómo se puso y hizo un lugar muy bonito ahí en el patio de su casa. Lo hizo en un espacio público y resolvió la problemática de la contaminación que se generaba por la gente que inconscientemente iba y contaminaba de manera recurrente, ¿no? Al convertir ese espacio en un espacio precioso, ya la gente le da vergüenza ir y tirar, entonces ya no lo hace, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por eso hemos estado nosotros impulsando esta dinámica de darle a entender a la gente que el poder realmente está en ellos mismos, ¿verdad? Y que si se empoderan, se apropian del espacio público, se termina el vandalismo, se termina la contaminación, se termina el escombro, ¿verdad? Sí, atacan muchas situaciones negativas, pero atacan muchas situaciones negativas con el puro hecho de, como dices tú, adueñarte del espacio, trabajarlo aunque sea de poquito en poquito. La idea es que las personas que hacen mal uso de esos espacios se den cuenta, no, pues aquí ya no podemos seguir viniendo así como lo estamos haciendo, porque ya hay gente que aquí se metió y está haciendo algo por este espacio. Sí, definitivamente. Los próximos pasos en este espacio, por ejemplo, ya hemos hablado ahí con ellos, porque si bien, digo, es un espacio que da servicio, una obra de infraestructura hídrica que da servicio a la ciudad, pues no tiene tomas de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es de que ellos se comprometieron a conseguir 2 bidones tipo tótem, de esos que son así como 1 metro cúbico, cuadrados así grandes. Cuadrados. Se utilizan mucho, por ejemplo, en la obra. Van a conseguir varios bidones de ese tipo, lo van a ubicar en una parte alta y nos vamos a encargar de estar llevándoles agua para que puedan regar la vegetación, ¿no? Entonces, si de por sí la vegetación que ellos tienen, que es la mayoría desértica, no necesita tanta agua y no requiere tanta agua, sin embargo, cuando ese tipo de vegetación tiene agua, desarrolla mucho más rápido, se pone mucho más frondosa, ¿no? Entonces, se les va a dar eso. También hicimos el acuerdo de que iban a poner unas cámaras que vigilaran ciertos sectores donde van y todavía tiran, para buscar, digamos, atorar a la gente que hace eso, ¿verdad? O sea,
esta administración se ha caracterizado por una dinámica de colaborar y buscar concientizar. Pero llega un punto en el que si la gente no toma conciencia, si no entra en cintura por las Por más buenas, que hagas. vamos a tener que tomar cartas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se ha estado multando a la gente, ¿no? Tienen ahí un programa que el cochino de la semana, no sé si te toca verlo ahí en Facebook. Simón, sí lo he visto, sí Y lo he de llegado. pronto, pues ahí pasan por la flama y a pinche gente No, sucia y luego pues ya sabes que el internet, carnal, o sea, el que me está, pero a todo lo que da. Sí, entonces vamos a aprovechar eso, vamos a habilitar algunas cámaras y te digo, más allá del queme, o sea, de mostrarte No, públicamente cómo simplemente eres tratar una... de concientizar a la gente. Sí, o sea, una cuestión es de que, pues, el queme público, pero la otra es de que ya tenemos las placas, vamos y te atoramos y una multa fuerte y tienes que remediar o sea, te confiscamos el vehículo, o sea, se puede tomar carta, ¿verdad? Que es Claro. una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, porque una de las quejas más recurrentes que hay en los parques de la ciudad es de que, oh, es que nos tiran escombro, oh, y la misma gente sabe quién lo hace. Ujú. Pero por no entrar en conflicto, Sí. o sea, solamente se quejan. Entonces nosotros le decimos, ok, mire, usted no tiene que ir ni confrontarse. Hay gente que lo hace por ahí. Estos vecinos en algún momento me comentaban que sí confrontaban gente que llegaba y se ponían Sí, pero rudos. es meterse en problemas a veces de okis. Y entonces el planteamiento es, ok, no va a ir y lo confronte, pero Con la pura placa. tiene teléfono aquí, hacia la distancia sin decir nada, sin que se den cuenta, le saca fotos a la placa, al vehículo, nos da el pitazo y ahí tenemos evidencia para poder hacer una denuncia penal. Y esa penal es multas, es posibles detenciones, es la posibilidad de obligar a la persona que cometió la infracción de reparar el daño, ¿no? De limpiar o de pagar porque se limpia, ¿no? De hecho, me ha tocado ver en redes precisamente, no sé si sea de la misma página, yo simplemente he visto así videos donde ha habido gente que va y tira, me tocó ver, tengo muy presente uno de un señor, una troca, que llegaba a cierto lugar y aventaba las llantas, pum, pum, y luego llegaba otro día y pum, pum. Entonces, un día, pues hubo una denuncia anónima y al vato lo atoraron y, órale, güey, y vas a limpiar todo eso y aparte hay multa y aparte si no obedeces, pues hay cárcel Botiquín. y todo el rollo. Entonces, mira, a mí me da un chorro de gusto tener esta plática contigo, carnal, porque yo creo que siempre ahora sí que el poder se tiene que humanizar. ¿Y cómo se humaniza? Bueno, haciéndole ver a la gente que no todo es nada más política y política y política, sino que también hay acciones, hay situaciones que se atienden y que en muchos de los casos se están llevando a buen puerto porque se están haciendo un chorro de cosas que a lo mejor una gente o cierto sector no lo alcanza a ver porque a lo mejor no viven por los lugares donde se están haciendo, pero eso no quiere decir que no se está trabajando y no quiere decir que no se puede ir a hacer también a donde están ellos. Entonces, yo te agradezco bien, Machín, esta plática hasta aquí y en general, pero porque sí me interesa mucho que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque, te repito, muchas de las veces hablamos de partidos, hablamos de personajes políticos, hablamos de muchas situaciones de pura política, pero no nos detenemos a ver realmente qué se está haciendo. Pues mira, así en el sentido, hablando en pues, la principal figura política del país de los últimos 4 décadas, ¿no? Que fue Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro referente, guía político y moral. Él decía que el poder solamente es virtud cuando se usa para servir. Y entonces, pues, fue una persona que fue muy atacada, muy demonizada y pues el tiempo terminó dándole la razón, ¿verdad? Hizo un discurso cuando él era jefe de gobierno de la capital del país, que lo quisieron desaforar para tratar de que no contendiera la presidencia de la República. Y en el discurso de su defensa que hizo en la Cámara de Diputados, él dijo, yo sé que ustedes me van a condenar, refiriéndose a los políticos que en ese momento se encontraban en la Cámara, dice, porque actúan por consigna, pero todavía falta que ustedes y a mí nos juzgue la historia.
Ajá. Entonces fue así como que un Sí, discurso, recuerdo eso. fue un discurso muy potente que él hizo. Y en ese momento, quienes estábamos trabajando en la izquierda y éramos partidarios de su movimiento, fue muy duro, ¿verdad? Porque en ese momento, pues, las facciones políticas que controlan el país seguían muy potentes, dominando todos los gobiernos, los recursos del país, y nos parecía que no había salida. Sin embargo, se continuó trabajando, se continuó haciendo un esfuerzo de organización, y una vez que se llegó al gobierno, se continuó esa dinámica. Ahora, muchas veces la gente, o sea, sobre todo quien no ha tenido participación política o quien no conoce de estas cuestiones, pues no se entera de cómo son las cosas, cómo ocurren las cosas, por qué ocurren las cosas. Y la realidad es de que para que yo estuviera en la posición en la que me encuentro, hubo un trabajo de 5 décadas de mis padres, de sus compañeros de militancia. Tus papás también son personas que han sido como de izquierda. Siempre fueron de izquierda. De hecho, mis padres militaron en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que nucleó a las facciones de izquierda después del fraude del año 88 y que después se terminó convirtiendo pues, en un partido servil a los intereses de lo que se conoce como el poder, el poder detrás del poder, ¿no? O sea, como los grupos de interés cúpulas económico, que, las cúpulas de poder. Que en algún momento siempre Andrés Manuel siempre habló, las cúpulas. La cúpula del poder, ¿no? O sea, se refería a estos grupos de poder económico que fueron creados en la época de Salinas de Gortari y que recibieron muchas de las empresas del Estado y con eso se enriquecieron de manera masiva, ¿no? Entonces, estaban controladas estos partidos y por nuestro lado era trabajar y picar piedra allá abajo. Yo te digo, durante muchísimas décadas me tocó hacer trabajo político, andar casa por casa, tocando la puerta a la gente sin recibir un solo peso por hacer ese trabajo, sin tener recursos para la gasolina del vehículo, para la ruta. Sí, o sea, andábamos haciendo un trabajo y lo hacíamos por una convicción de cambiar al país. Entonces, ahorita que se encuentra este periodo político, pues yo sé que hay muchísimas carencias, hay muchos errores también. Sin embargo, hay una dinámica de buscar hacer este cambio, ¿no? Y se está reflejando. O sea, el hecho de que la presidenta actualmente tenga más del 70% de aprobación ciudadana, pues dicta de que realmente la gente está viendo cómo se hacen obras de infraestructura de gran escala, ¿no? Aeropuertos, presas, están haciendo refinerías, trenes, o sea, que yo, al menos en el tiempo que yo tengo, yo cumplí 49 años el 24 de febrero. Previo a López Obrador, yo no recuerdo así de que el gobierno federal invirtiera así recursos de manera importante en hacer grandes obras que tuvieran como objetivo generar desarrollo del país, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues están construyendo un aeropuerto, pero va a ser allá para la capital. Obviamente que va a ser para la capital, pero va a ser un centro logístico que va a permitir de que lleguen vuelos de todo el mundo y que de ahí los redirijan a la Sierra Tarahumara, a la Riviera Maya, a la Riviera Nayarit, al Golfo, etcétera. Y no solamente turismo, sino mercancías, entre otros elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con la movilidad de gran escala, o por ejemplo el Tren Maya. Tuve la oportunidad estos días de enero, me tomé un par de días de vacaciones, ¿no? A propósito de que pues, baja mucho la actividad en esas fechas. Y me fui yo a la Riviera Maya y una de las razones por las que fui para allá fue pues ir a dar una vuelta en el Tren Maya, ¿no? Entonces llegué a Cancún, me fui unos días a Tulum y luego de Tulum tomé el tren para ir a Mérida. Entonces, anteriormente una persona que llegaba allí a la Riviera Maya era estar en Cancún, si mucho te ibas a Tulum, Playa del Carmen o Isla Mujeres, Cozumel y para de contar, ¿verdad? Pues con la construcción del Tren Maya ya tienes tú para hacer un recorrido por un costo muy relativo, o sea, muy económico, conocer Mérida, conocer Campeche, conocer Chiapas, conocer una cantidad, o sea, cuando hicieron el Tren Maya, descubrió una cantidad extraordinaria de zonas arqueológicas que antes estaban ocultas en la selva. Entonces eso ha detonado muchos procesos de desarrollo que antes no existían, ¿verdad? Entonces era lo que decía López Obrador. Así como nosotros llegamos al gobierno y empezamos a darle atención al suroriente, López Obrador llegó al gobierno y le dio mucho más importancia al sur
sureste del país, a todo lo que es la península, los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, toda esa región, que era lo que tenía un poquito más su desarrollo en el país, ¿verdad? Entonces entra, le mete recursos con fuerza y empieza, digamos, a equilibrar un poquito el desarrollo general. Sobre todo pensando en que es una zona de una cantidad, o sea, yo me sorprendo cada vez que voy de la riqueza natural, la belleza, o sea, las playas que hay en la Riviera Maya, la selva, las zonas arqueológicas, los cenotes, son una cosa que te vuela la cabeza, o sea, que tú dices, pocos países en el mundo pueden presumir tener esa riqueza natural. De alguna manera, la situación con nuestro estado es sobre todo la enorme extensión geográfica, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo te digo, la belleza natural de nuestro estado está concentrada en la Sierra Tarahumara y al menos quienes vivimos en Juárez, quizás los que viven en el centro sur del estado les queda mucho más cercano, pero justamente con algunos integrantes de nuestra familia estamos construyendo una cabaña en Bocoina. Bocoina es un municipio que está entre Krill y San Juanito. Entonces, cuando llegas tú ya al lugar, tienes ahí una cantidad de bellezas. Tienes la cascada Sasayachi, las barrancas del Cobre, el cañón de Candameña, tienes la cascada Cusárare, el lago Arareco, las aguas termales de Recohuata. O sea, tienes una cantidad enorme de cosas para ver y para hacer. Sin embargo, de aquí a Juárez son casi 8 horas en viajar y llegar hasta allá. Sí. O sea, es como, por ejemplo, allá, si tú estás en el DF, en 8 horas llegas hasta Oaxaca. En 3 horas llegas a Acapulco, en 4 horas llegas a Veracruz. O sea, sí, está más cerca, más cercano los lugares. Y en cambio aquí en Juárez, por ejemplo, al menos para hacer turismo hacia la sierra de aquí en Juárez es complicado, ¿verdad? Es complicado. Es complicado y realmente, por ejemplo, se habilitó un pequeño aeropuerto ahí en Krill, pero como que no está así muy bien habilitado, entonces no hay corridas que no puede haber mucho flujo. Exacto, o sea, puede haber ciertas aeronaves, pero no hay servicio. Entonces eso te imposibilita la posibilidad. Igual, ¿no? O sea, lo idóneo creo yo sería habilitar líneas férreas para poder transportarse, porque el tren es el mejor sistema de transporte que tenemos. O sea, es el que, en cuestión de costo-beneficio y de impacto ambiental, es el que mejor funciona. Sí. Carnal, mira, bueno, ya metiéndonos a lo mejor en unas cosillas que me interesa tocarlo y viene mucho a colación con lo que mencionabas casi en un principio del chamizal. Yo he sabido de que hay un potencial proyecto en el chamizal por parte de los Bravos, del FC Juárez, pero también sé que hay grupos ambientalistas. ¿Y por qué hago esto? Porque son gente que jamás se preocupan en realidad por el chamizal, o sea, no van y le meten una mano, simplemente es porque tienen una línea política que están siguiendo. Por ejemplo, a ti, ¿qué opinión te merece? No sé qué tanto conocimiento de esto tengas, yo me imagino que sí lo debes de tener, porque pues, al final de cuentas estás en medio de toda esa situación, Bueno, mira, te cuento, es una situación compleja, ¿verdad? El Parque Chamizal es un espacio histórico del país, o sea, no es solamente, bueno, es un parque obviamente, pero no es solamente un parque, tiene una historia de fondo, ¿verdad? Yo lo he comentado tanto en algunas mesas aquí en Ciudad Juárez como en foros internacionales que me ha tocado concurrir, de que el chamizal quizá es el único territorio que Estados Unidos se apropió de otro país y lo regresó y lo devolvió. Sí, fue una situación, es una historia que sería interesante que se contara, ¿verdad? Pero en este momento ya es poco el tiempo que nos queda. Pero en realidad, cuando Estados Unidos devuelve a México ese territorio, entrega alrededor de 334 hectáreas. Entonces, el chamizal no es solamente el espacio de parque que todos los juarenses conocemos, sino es un espacio que llega hasta más o menos el lugar donde está la presidencia, parte de Los Hoyos. De hecho, Los Hoyos fue donde el río cambió el cauce. En un momento determinado, por unas crecidas, cambió el cauce. Y cuando cambia el cauce, de repente los ríos dicen, mira, este lugar no lo conocía. Es de nosotros. Mira qué sabe, ¿no? Y en Matanga, dijo la changa. Entonces, se apropian del espacio. Fue un litigio que duró 100 años prácticamente. Y que terminó
dándole la razón a México, entonces Estados Unidos devuelve el espacio. En aquel momento en que se devuelve el espacio, por allá a mediados de los años 70, el gobierno federal de aquella época construye el parque que actualmente tenemos. Y algunos años después hay un convenio entre el gobierno municipal de ese momento y el gobierno federal también de aquel momento para entregar el parque al manejo del municipio. Cuando se hace esta entrega, se hace un documento en el cual se establece que tendría que conformarse un consejo de administración de chamizal para su manejo. Bueno, queda establecido esto, pero esto nunca ocurre. Entonces, a través del tiempo, los gobiernos de las distintas administraciones empiezan a hacer uso del parque como si fuera propio. Entonces, en ese sentido, pues entregaron comodatos a diestra y siniestra. Bueno, entregaron alrededor de 19, 20 comodatos. Entonces, ahí hay algunas personas que tienen intereses, ¿no? Por ejemplo, imagino que te ha tocado, como futbolista que eres, como futbolista Como que futbolero. haber jugado en las canchitas que están ahí en los hoyos o en el campo de los veteranos, todo eso. O sea, yo jugué en todos esos espacios en algún momento. Bueno, pues todo eso están en comodato para una asociación civil, ¿verdad? Entonces, los Bravos tienen un espacio ahí también. Entonces, muchos de esos grupos que hacen ahí protestas, ellos plantean que no es correcto que ese espacio que es propiedad pública lo estén utilizando privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, los Bravos es una asociación privada. Sí. Los Bravos, por ejemplo, pues ellos plantean de que le prestan un servicio a la ciudad con su equipo deportivo. Bueno, hay una dinámica de... Sí, que, o sea, lo que ellos defienden y yo de alguna manera voy de acuerdo y no tiene que ver con que yo le voy a los Bravos y todo este rollo, pero sí voy de acuerdo con la situación de que, pues bueno, o sea, la derrama económica, lo que van a generar, pues va a ser beneficioso no nomás para ellos, o sea, va a ser beneficioso para la ciudad en general. Pero yo siempre, como te digo ahorita, yo pues veo, leo, trato de investigar ahí cositas y esto, y me doy cuenta que la gente que está en contra de una situación, pues digamos que de una posible construcción de un estadio ahí cerca del otro estadio, porque ese es otro como dato que tiene la UACJ indefinido. Mira, de hecho, es un comodato, ya está prácticamente en esquema de donación, ¿no? Porque en realidad el Estadio Olímpico es una infraestructura de la universidad, la alberca olímpica, los gimnasios que tiene el complejo deportivo, las canchas, porque ahí dentro del complejo tienen canchas de fútbol, soccer, canchas de fútbol americano, canchas de fútbol rápido, canchas de tenis, tiro con arco. Justamente se estaba llevando a cabo toda esta dinámica porque una de esas agrupaciones a las que hace referencia le entregó un documento a López Obrador cuando todavía era presidente, y unos días antes de terminar su gobierno, López Obrador firmó un decreto que convertía al chamizal en zona de restauración ecológica. Entonces, nosotros como gobierno hemos estado planteando que se estableciera como zona destinada a conservación voluntaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente una zona de restauración ecológica es una zona natural que está muy impactada, que se protege de manera legal y en la cual ya no se pueden llevar a cabo muchas actividades. Y la razón por la cual nosotros pensamos de que no era la figura adecuada es porque el territorio del chamizal fue impactado no ahorita, no hace unos años, no hace décadas, sino hace siglos. Sí, o sea, el entorno natural del chamizal se perdió muchísimos siglos o mínimo muchísimas décadas en el pasado, ¿verdad? O sea, ya el territorio del chamizal fue basurero, fue zona agrícola, ha sido parque, ha sido escuela, o sea, tiene muchos usos. Entonces ya realmente no podemos regresar lo natural que existía en el lugar. Y yo siempre lo he dicho de una manera certera, les digo, o sea, esas agrupaciones que dicen, no, es que chamizal tiene que ser eso. Yo les digo, miren, en el momento en el que el río Bravo se canaliza, se rompe el ecosistema que permitía que el chamizal tuviera un contexto natural. Sí. ¿Por qué? Porque se hacen represas en el norte. Estados Unidos tiene varias presas que
regulan el flujo. Desvían el agua, de agua. el flujo natural se desvía de tal manera que se van a llenar sus presas y muy poquito a lo mejor pues alcanza a pasar por el río Bravo. Exactamente, entonces cuando no había todavía toda esa infraestructura en el norte del río Bravo, Se podía pensar se que llamaba Río Bravo porque era un río grande, bueno, en Estados Unidos le dicen Río Grande, en México le decimos Río Bravo porque tenía crecientes y era un río muy caudaloso. Cuando se hacen las canalizaciones, cuando se hacen las obras de infraestructura hídrica en Estados Unidos, se pierde el Bravo del río. Entonces ya prácticamente nunca nos toca ver el río crecido, ¿sí? más que cuando llueve con mar Y muy esporádicamente, pero ya prácticamente nunca derrama sobre las márgenes, ¿no? Entonces, el chamizal, lo que existía originalmente, antes de que hubiera civilización aquí, eran humedales, esto es, corría el río, crecía el río y derramadas en los costados, generaba así como zonas pantanosas, y en esas zonas pantanosas ocurría el crecimiento de cierta vegetación y de cierta fauna. Entonces, en el momento en que todo eso se rompe, ya no es posible replicar eso. Entonces, muchas de esas agrupaciones, yo en algunos casos quiero creer que es de buena fe, en otros casos tengo la certeza de que es como tú dices, que son grillas políticas que hay con interés de fondo, pero lo que sí sé es de que sea de buena fe o no sea de buena fe, ya lo que están planteando es un sinsentido, ¿verdad? O sea, ya, sí, no, ya no. y sobre todo porque, por ejemplo, mucho del espacio del chamizal, ellos dicen que todo el espacio del chamizal debe volver a ser una área natural. Y resulta de que un porcentaje de todo ese espacio son vialidades, son patios fiscales, son puentes internacionales, son edificios de educación, son infraestructura que ya existe y que no se va a destruir para que cumplir el capricho de esta gente. Ajá. ¿Sí? Así que bueno, en realidad ya está, o sea, la creación de la zona de restauración ecológica implica que no se puede construir estadios, no se puede construir, o sea, hay ciertos rubros que se pueden hacer, pero eso lo determina Semarnat en conjunto con AFORT y con otras dependencias de la federación. Por ahí el municipio tiene alguna injerencia, el Estado, pero ya los privados, o sea, si tú recuerdas, estuvo el inicio de la construcción de un centro de convenciones en uno de los hoyos del Chamizal, ¿verdad? Donde había un campo de fútbol americano que se llamaba Chucus o Las Cuagas. Chucus o Las Cuagas. Bueno, en ese hoyo habían empezado a hacer preparaciones para construir un centro de convenciones. Estas agrupaciones, con los documentos que le entregaron a López Obrador, tumbaron esa situación y yo la verdad cuando ocurre esto, pues yo el planteamiento que dije, bueno, de un lado yo digo, se plantea que no se haga esto, yo digo, ese espacio ha estado en un estado de abandono, semi-abandono durante muchísimos años. Décadas, ¿verdad? Entonces, yo lo que veía, no veía tan mal la factibilidad de una construcción ahí, lo que no veía bien yo era este esquema de la política anterior de empresarios construyendo ahí algo con recursos públicos y quedándose ellos con el negocio. Sí, que es algo, pues, que ocurrió en México y por lo cual México es un país precario, ¿no? Donde un grupo de gente poderosa económicamente hablando hacía negocios del Estado, recibía concesiones de exploración minera, por ejemplo, Televisión Azteca, el evasor impositivo de señor Pliego, recibió Imevisión, que era la televisora del Estado mexicano, a un costo que no era el valor. Entonces, ese señor hizo negocios, hizo un magnate, hizo una fortuna que lo llevó a estar en la lista de los más ricos del mundo, tomando provecho de la entrega de un bien del Estado mexicano. Un bien del Estado. ¿Sí? Y no solamente los bienes, sino que le dieron minas, concesiones de minas, le dieron concesiones para explotación de yacimientos, le dieron contratos de publicidad con el gobierno, o sea, muchísimo el le dinero. dieron carta abierta para hacer. O sea, era un parásito que estaba, digamos, ahí chupándole la sangre al Estado, ¿no? Entonces, este tipo de gente, que es yo lo puedo decir así porque es lo que considero y es lo que es una basura de persona. Y vividores de es un vividor, porque, por ejemplo, todas esas empresas, ¿no? Que Electra, ¿no? Que le venden las cosas a la gente. Pero se las cobra como. Se las cobra 5 veces lo que cuesta esa cosa, ¿no? Y cuando no le pagas, te embargan y te quitas hasta lo que no tienes. Hasta los calzones te andan quitando. Y él muy trancampante, no queriendo pagar miles de millones de pesos que le debe
pagar como pagamos todos, al final de que cuentas, le ¿no? debe al país, porque en realidad pues se lo debe al país, o sea, se lo debe a la gente, porque son recursos que como dices tú, o sea, él por mucho tiempo no se los condonaron, pero simplemente no se los cobraban. No, sí Y, había esquema, ¿no? O sea, había sí, pero no los pagaba, o sea, había al un final de enjuague, o sea, cuentas. había un enjuague entre el gobierno, Hacienda y el Poder Judicial para permitirle que en base a amparos estuviera haciendo loco y no Nomás pagarle, estarle ¿no? dando vuelta al dinero, pero no, pero se lo terminaba quedando él, no, nunca Ándale, hubo. exactamente. Entonces, cuando se hace esta reforma electoral, perdón, judicial, donde todos esos jueces corruptos obviamente que esos jueces pues recibían un buen cañonazo para Claro, permitirle hacer eso, o sea, no era gratis. Cuando salen estos jueces y que ya ahora sí le dicen, ¿sabes qué? Perdiste, tienes que pagar. El tipo este paga 10,000 millones de pesos, es el primer pago que hace. ¿Cuánto crees que es el presupuesto de Ciudad Juárez al año? y decía él que ¿Cuánto crees que es el presupuesto de Ciudad no, Juárez? no tengo idea. El presupuesto de Ciudad Juárez el año 2025 fue 9,500 millones de pesos. O sea, el güey no pagó ni siquiera, bueno, pagó un O poquito sea, más de lo que es el presupuesto de de Juárez. una ciudad, fíjate, de una ciudad de la escala. Ciudad Juárez es como, no sé si es la sexta o la séptima ciudad más importante del país en población, en extensión, Lo que en genera. ingresos, en Ujú. generación de economía. O sea, una de las ciudades más importantes del país, este güey llevándose el dinero, por ejemplo, esos 9,500 millones es lo que se utiliza para asfaltado, para inversión de mejoramiento de infraestructura de parques, de camellones, de escuelas, de sueldo de funcionarios como policías, como médicos, como maestros, o sea, toda esa lana. Y este vato acá bien cachetón, guardándosela y presumiendo que tiene helicóptero y teniendo un yate y un avión y miren, pinches pobretones, diciendo Ya, así como que no, y sí, o sea, el burlándose. vato es, o sea, vuelvo a lo que dije en algún momento, el vato es una persona demasiado clasista, güey, demasiado clasista donde el vato, o sea, a todos los ve jodidos menos a él, pero pues claro que no los veía, los ve jodidos a todos porque él no soltaba. Entonces, y fíjate ahorita que estás platicando ya, pues ya situaciones así, ya muy políticas, ¿verdad? Hace un par de semanas a lo mejor, estuvo bien fuerte, bien fuerte en redes el rollo de lo que le debía el PAN al municipio por concepto ¿de qué era? De Debía, predial, le debía el PAN claro, predial al predial de sus municipio. edificios. Y luego también el PRI le debía predial, y luego después le sacaron que el municipio cuánto le debía de agua al gobierno del estado. Y total que lo que yo pues sí me gusta ver situaciones de política, y yo esta situación o este patrón lo veo que se repite cada vez que cerca hay elecciones. Ujú. Y es cuando se sacan hasta lo que no tienen, se lo sacan y ahí está. Y miren, es que fulanito no, le debe tanto a estos, y es que fulanito le debe tanto a los otros. Pero en lugar de hacerle o de tenerle una certeza a la gente en el sentido de, ok, miren, este, nosotros vamos a llegar y necesitamos hacer esto, o sea, propuestas, pero propuestas no huecas, sino propuestas de verdad. Veo que lo que hacen últimamente, te estoy hablando de, no sé, 20 años, 15 años para acá. Es eso, es entre más le saques trapitos sucios al contrincante, tú piensas que vas ganando con eso. Y yo, si hay algo en lo que yo me fijé a partir de la, pues digamos que la campaña que hizo López Obrador, fue eso, él no se dedicó a sacarle trapitos sucios a los contrincantes, simplemente él decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y en cambio los otros sí decían, es que Andrés Manuel esto, y Andrés Es un Manuel peligro para esto, México, es un decía. peligro, y nos vamos a convertir en Venezuela. O sea, situaciones como las que te digo, se vinieron dando en las últimas semanas aquí en Juárez, con el alcalde, con la presidenta estatal del PAN,
pues sean los poquitos directivos que le quedan al PRI, porque ya tampoco son muchos, Ya no existe. pero la situación, o sea, yo lo veía de esta manera, yo decía, qué triste es hacer ese tipo de política, de no darle una certeza a la gente, sino de hacer política, yo le llamo política barata, porque lo más fácil es decir, nah, es que tú le debes tanto a no, es que tú me debes a mí, no, es que tú... Sí, güey, o sea, bueno, por tomar alguna de las situaciones, la situación específica de cuánto le debía el PAN al municipio. Y yo me acuerdo un chorro que la misma presidenta estatal del PAN decía, no, dice, es que esta deuda está desde que el presidente era el presidente estatal del PAN, pero yo incluso en redes, a mí me gusta mucho estar, yo lo digo así, a mí me gusta mucho cagar el palo, yo en redes soy muy intransigente, soy... Eres un troll, vato. Sí, la neta. Y yo les decía, a ver, o sea, aquí la situación está bien clara. Si el que le debe es el PAN como figura, no quién estuvo de presidente, ni quién es el que está ahorita, ni no. Si es una deuda de 2012 para acá, es una deuda que tiene el PAN. Y es acumulativa, o sea. Sí, o sea, pero muchos lo querían hacer, o sea, en específico la presidenta actual estatal del PAN decía, no, es que esa deuda está desde que el actual alcalde era el presidente del PAN, o sea, sí, o sea, ¿y los demás años qué? Los demás años no estuvo él de presidente del PAN, y sin embargo la deuda, como dices tú, es acumulativa, o sea, no se pagó. 2025 no se ha pagado. 2012 al 2025 no se pagó. 2025 no se ha pagado. ¿Qué ole? O sea. Ya parece que ya pagaron, ¿verdad? Sí. Pero sí, no. Me dio un chorro de risa, perdón. Me dio un chorro de risa que supuestamente, bueno, al día siguiente de que habían pagado, salieron con sus recibos, ya pagamos, y luego exigimos que inmediatamente se utilice para tapar todos los baches que hay en la ciudad. Y luego yo vuelvo a lo mismo, yo les puse a ver, ¿qué onda? Le dije, o sea, ¿de cuándo acá yo voy y pago mis impuestos y puedo exigir y tengo que decir en qué se tienen que utilizar? O sea, me daba risa en la manera en la que ellos se pusieron a exigir. Yo decía, no mames, o sea, neta, eso está por sentido común, güey. Tú cuando vas y pagas tus impuestos, a ti no te dicen, oiga, ¿en qué quiere que gaste los impuestos que acaba de pagar? Claro que no, güey, o sea, los van a utilizar en lo que lo tengan que utilizar y como lo tengan que distribuir, o sea, no hay... Te voy a decir sobre eso, o sea, en realidad el partido Reacción Nacional ya se convirtió en un meme político y el ejemplo más claro fue la candidata que pusieron a la presidencia, una persona ridícula, una persona sin preparación, sin formación, sin talento, sin inteligencia, que a tiro por viaje hacía el ridículo. Sí, la de las gelatinas. Sí, la que se hizo millonaria vendiendo gelatinas, no. Hacía el ridículo a nivel nacional, pues ¿qué puedes esperar tú de personas así de este nivel tan bajo, ¿no? O sea, definitivamente, y es lo que comentaste hace un rato, de que desafortunadamente una oposición política es necesaria en todo régimen democrático. ¿Por qué? Pues porque una vez que tú llegas al poder, cambias la posición crítica, entonces puedes estar actuando de maneras que quizás, incluso si son de buena fe, son incorrectas. Y entonces que otra persona esté señalando situaciones ayuda a que tú puedas darte cuenta que quizá puedes estar equivocándote. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes a esta oposición que está en proceso de desaparecer, como desapareció el PRD, no tardan mucho en desaparecer el PRI y el PAN. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Porque son ridículos, todos los planteamientos que hacen son ridículos, mienten de una manera descarada, o sea, siguen mintiendo como mentían cuando controlaban todos los medios. Cuando controlan, exactamente. O sea, cuando ellos están coligados con Televisa, y Televisa lo que decía cada cosa, Budowski en las noticias eso era lo que la gente tenía que ver y de lo que la gente tenía que tomar. Era la verdad para toda la gente, ¿no? Ahorita en la actualidad
va el pinche López Dóriga y empieza a decir cosas y la gente se le cae de risa porque está viendo cómo son las cosas y en las redes sociales está apareciendo la realidad. Sí, entonces eso, las redes sociales vinieron a romperles el espinazo a estos partidos que te digo, están acostumbrados a hacer tranzas. Por ejemplo, ahorita está el tema de la reforma electoral y el planteamiento, un planteamiento súper básico, el planteamiento de decir, ok, el tema de las listas plurinominales. Las listas plurinominales eran de los 300, hay 500 diputados. 300 diputados van directamente a elección como candidatos por distrito, ¿no? O sea, vas tú al distrito, por ejemplo, aquí en Juárez hay 4 distritos electorales federales. Entonces, en cada distrito hay un candidato, candidata. Entonces, cada partido asigna un candidato o candidata en los distritos. Y además, son 200 posiciones plurinominales en todo el país. Ahora, no es verdad de que no se vote por eso. Sí se vota, lo que pasa es de que tienes tú la boleta donde votas tú por tu distrito y en la parte de atrás está la lista plurinominal. ¿Cuál es el problema con lo que existe actualmente antes de que se apruebe o no la reforma electoral que se propuso? Pues de que esa lista la armaba el presidente del partido. ¿Y quién era? Él. Él, sí. O sea, Alito Moreno. Por ejemplo, ahorita Alito Moreno y luego pone a la que era su secretaria y a 2, 3 compas. O sea, a puros transotas. Lo que alcanzaba. Él y sus transotas, sí, Simón. Y el del PAN, igual. Puro transita de esos pesados, ¿no? Anaya, y yo sí, Canallín. Entonces, Anaya estuvo prófugo durante mucho tiempo. Sí, hasta que regresó con esa plurinominal. Por fuero. Y por el fuero, pues no le pueden hacer nada. Y por eso el vato regresó, pero pues o sea, si no le dan esa pluri, el vato no regresa porque entonces, sabe que ahora, si se aprueba la reforma electoral que está proponiendo la presidenta, si tú eres propuesto como pluri, tienes que hacer campaña. O sea, ya no es como antes, ya no es una lista, ¿no? O sea, en realidad van a poner un listado y la gente va a decir cuál de los que están en la lista es el que entra. Y no es el partido, ni es el dirigente del partido, ni es la cúpula del partido la que elige quién queda como plurinominal. Sí, entonces en realidad no desaparecen los plurinominales, sino que desaparece. Tienen que ir a buscar el voto. Desaparece, o sea, en realidad sí tienen que ir a el buscar dedazo de los partidos, ¿no? Y o sea, esta dinámica donde pues, un poderoso elegía a quién. Por ejemplo, lo que decías tú de los pluris. Hay una persona, Lili Telles, que es la que más pega de gritos en el Congreso, a todos tiros, ¿verdad? Lo que se sabe de ella es que ella perdió en Sonora, pero gracias a la pluri está en el Congreso. O sea, en realidad nadie votó por ella, o sea, ella perdió. Incluso la reforma plantea de que si tú pierdes, no tienes derecho a hacerlo. No, si tú pierdes, puedes ganar la pluri. O sea, por ejemplo, hay otros países donde ese es el esquema de que, es más, en el Senado es eso. O sea, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua hay 3 senadoras. Bueno, hay 2 senadores y una senadora. Pero fue la candidatura y ganaron Loera y ganó Andrea Chávez. Y por el PAN, no me acuerdo el nombre de la persona del PAN que quedó. O sea, esa persona del PAN perdió la elección, pero fue la primer perdedora. Entonces, tiene una es como el mejor segundo lugar. Es como cuando en los torneos, ¿no? El mejor tercer lugar entra. Ese es el esquema, ¿verdad? Pero entonces ese tiene sentido, ¿por qué? Pues porque tú, incluso si no derrotas a tu contrincante, pero tienes un apoyo de una importancia, tuviste que hacer campaña para obtenerlo. Entonces, por proporción de votación. Eso es uno. Lo otro, y eso es importante, pues es reducción de los recursos de los partidos políticos. O sea, tiene una cantidad de lana. Yo te decía hace rato de que cuando mis padres militaban en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, prácticamente no había prerrogativas, o sea, no tenían recursos para hacer campaña política y todo el tiempo andamos trabajando con nuestros recursos. Todo era amor al arte. A pulmón, como se dice en el argot, ¿no? A pulmón, trabajando con lo que hay, echándole ganas. Y de esa misma manera funcionó Morena toda la fase de formación. O sea, Morena, por ejemplo, toda la campaña del 2012,
estuvimos trabajando de esa manera. O sea, sí hubo una cantidad de recursos porque los partidos que postulaban a López Obrador, PRD, era MC y PT, en ese momento esa era la coalición, ponían ciertos recursos para la campaña, pero era muy básico. Los que andamos trabajando seguíamos en la misma dinámica de la militancia de izquierda antigua, ¿no? O sea, trabajando. Yo acá me acuerdo que con, en esa época, con sus propios recursos. sí, andaba así en precario de que traía poca chamba y no tenía mucha lana y ahí andaba pegando para movilizarme, para hacer jale, pero andaba ahí dándole, ¿no? Entonces, pero eso te da la pauta de que realmente es posible hacerlo, o sea, de que son demasiados los recursos y muchos de esos recursos son para lujos, ¿no? O sea, sí. Los partidos ves ahí a los dirigentes acá, pinches carros chingones. De hecho, hace no mucho estaba leyendo de que no sé si era una de las propuestas que hacían precisamente para la reforma electoral, que por ejemplo, si por ejemplo aquí en Juárez no era año de elecciones, pues no ibas a recibir lo mismo que recibes en año de elecciones. Es lógico. Porque ¿para qué? Si no tienes elecciones. Es lógico. Y sin embargo, como hasta hoy todavía ha sido así, pues claro que hay gente que vive nada más de estar en el partido. O sea, mucha. Vive gente del partido, vive gente de la gente, por así que viven del pueblo. Eso que acabas de decir es la razón por la cual el PRI, el PAN e incluso algunos partidos están dentro de la condición de Morena no quieren que se desaparezca, ¿sí? Porque si están acostumbrados a eso, ¿no? No, es que mira, van a tener que trabajar. Hay partidos que son franquicias, o sea que quienes controlan esos partidos han estado ahí controlando esos partidos durante décadas, ¿no? Entonces, en el momento en que cambie esta reforma, se rompe eso. O sea, ya ellos no van a poder controlar quién entra a las listas, sino que va a ser la votación de la gente la que determine si o no se hace, ¿no? Entonces, de hecho, yo estaba escuchando un poquito los análisis políticos que han hecho sobre ese tema, porque hay esta cuestión de que Morena, o sea, la fracción de Morena, en diputados y en senadores, todos van a votar por la reforma. Sin embargo, para que la reforma pase, tiene que haber mayoría calificada y tiene que tener la votación de la mayoría de todos los diputados y senadores de los partidos de la coalición, que son el Verde y el PT. Y ya en esos partidos, ya están así, como son de estos partidos que tienen esta dinámica, están así como cascabeleando. Sí, porque tienden la mayoría incluso a desaparecer, por eso no quieren votar a favor de la reforma. Y uno de los análisis que están haciendo algunos analistas políticos es de que la presidenta les está poniendo ahí el cañón les está poniendo el cañón así. ¿Por qué? Pues porque van a quedar en evidencia. O sea, si votan en contra, cuando vengan las elecciones, por ejemplo, PT y Verde, si tú observas la cantidad de votación que han tenido en las elecciones recientes y la cantidad de diputados y senadores que tienen ahorita, están inflados. Yo te voy a decir por qué. Muy sencillo. Cuando viene el proceso electoral, hay un límite de diputados y de senadores que tú puedes obtener como partido. Eso está establecido en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Morena, con la potencia que tenía después del gobierno de López Obrador, sabía que iba a ganar de calle. Sin embargo, muchísima gente supimos que si solamente votamos por Morena, pues íbamos a tener un tope de diputados y no íbamos a alcanzar la mayoría calificada. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo una estrategia dentro de la militancia donde yo en lo personal, por ejemplo, yo nunca había votado, o sea, yo había votado por el Partido Socialista, bueno, no me acuerdo si alcancé en esa época a votar todavía, pero había militado en aquel partido, pero por ejemplo, por el PRD, hasta que el PRD se convirtió ya en un partido que no servía a los intereses del pueblo, por Morena. Sí, o sea, yo nunca anduve así en un partido u otro, ¿no? Tenía la línea clara, siempre la he tenido. De izquierda siempre. De izquierda y pues un trabajo así de camellarle, de fondo. A buscarle junto a la gente, no por encima de la gente. Exacto. Entonces, cuando viene este proceso, yo, por ejemplo, voté por la coalición, o sea, voté por Morena, PT y Verde, ¿no? Entonces, cuando ya se hace el recuento de los votos, le daban un tercio de voto a cada uno de los partidos. O sea, de mi voto le dieron un tercio al PT, un tercio al Verde, un tercio a Morena. Entonces, todos esos tercios, vamos a decir que 3 millones de personas
hicieron lo mismo que yo, pues cada uno de esos partidos ya tuvo 1 millón de votos. Entonces ese 1 millón de votos implica 5 diputados. Y los mantenía. Correcto. Entonces fui yo responsable para lograr lograr esta dinámica de que la coalición alcanzara mayoría calificada. Ahora yo te digo, se hace este análisis donde se dice que pues, se les va a poner ahí en jaque de que si votan en contra de la reforma que propone la presidenta, la próxima va a estar en riesgo de que les caiga la guillotina. Pero no podemos dejar de lado que ellos han sido fundamentales para poder haber alcanzado todas las reformas constitucionales. Hasta ahorita creo que van 19 reformas constitucionales, de las cuales para mí la más importante ha sido la reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Porque esto lo he visto yo, te digo, me ha tocado vivir en otros países y me he dado cuenta de que el Poder Judicial es un reducto donde los poderes fácticos, los poderes económicos que están por encima de los gobiernos, se esconden para evitar pagar impuestos, para evitar entrar en cintura con cuestiones como lo de Salinas Pliego, ¿verdad? De que simplemente le estoy dando, en lugar de pagar 10,000 millones de pesos que... No, le doy 100 a alguien. No, le doy 4 o 5 milloncitos a este juez y me da un amparo y ahí me la llevo cachetona durante décadas hasta que se va este gobierno y a lo mejor después viene un gobierno que sí me hace la balona y me hago güey. Pago menos o no pago. O no pago, porque este güey a eso está apostando. O sea, el güey vendía el discurso de que ya había pagado y la realidad es de que, porque esa era la otra. Pagó una parte. El güey quería vender como que era una persecución política del gobierno de Morena hacia él, pero resulta de que el juicio que él tenía venía desde la época de Calderón. O sea, desde la época de Calderón, el SAT, el sistema de administración tributaria, ya lo empezó a así corretear. como a ti, a mí, o sea, que si de pronto dejaste de pagar impuestos, te llega la requisición y te hacen un juicio y si no pagas te embargan. Con este güey fue lo mismo, ¿verdad? Porque parece que este güey tiene una pinche pandilla de abogados. No, una y pandilla. siempre estuvo ahí. Sí, abogánster. Los abogados y luego los abogados por un lado y por otro lado pues, la connivencia del sistema judicial. Entonces todos esos políticos corruptos del gobierno anterior, incluso siendo tan corruptos, ya lo habían querido atorar al vato. Bueno, el SAT de Calderón lo atora, el SAT de Peña Nieto le sigue haciendo los juicios, le ganan los juicios porque no fue así como que, quién sabe, no. Todos los juicios se los ganaron y este güey interponiendo amparos, interponiendo recursos legales para retrasar todo el proceso. Dando una lanita por aquí, una por allá. Sí, soltando cañonacitos por aquí y por allá, logró que se fuera extendiendo, porque estos litigios vienen del 2011, 12 más o menos. Bicho madre. Entonces llega un punto en el cual tú dices, bueno, cuando viene el cambio del Poder Judicial, los jueces que llegan ya no responden a intereses económicos ni están amafiados con estos grupos de interés económico. Es que compañías tú tienes que pagar. Y le cayó la voladora, ¿verdad? Se estuvo haciendo el güey y estuvo utilizando su canal ahí de televisión. Pues tan es así que sobrevivió todo el sexenio de López Obrador, el vato. O sea, hasta dónde no llegaban sus, digamos que sus tentáculos para poder soportar la situación, que el vato, todo el sexenio de López Obrador se la aventó el güey también así. De hecho, en el último año, en una de las conferencias de López Obrador, contó que en un momento dado se reunió con Salinas Pliego y le dijo, ¿sabes qué? Mira, ok, tiene varios juicios, ¿verdad? O sea, en realidad, por ejemplo, López Obrador, en esa conferencia donde da esta información, dice que la deuda de Salinas Pliego era de 68,000 millones de pesos, pero no era una deuda, sino que era un grupo de deudas, porque este güey lo que hacía era de que compraba una empresa que estaba en problemas financieros, agarraba sus pasivos y los hacía pasar como pérdidas de sus empresas, porque, o sea, como que hacía una fusión de empresas y esas empresas que no había sido suya y que no había estado problemas en el tiempo en que todavía no era suya, los hacía pasar como que eran pérdidas de sus empresas y evitaba pagar impuestos de las que sí habían tenido ingresos correctamente. Okay. Ese era el esquema, ¿no? Lo que este güey estaba haciendo. Entonces el SAT se da cuenta y dice, no, mi madre, compa, usted no puede hacer eso, usted ve tanto. Te digo, estuvo buscándole la vuelta para sacarse la deuda y tratando de que desde lo mediático tratar de generar una visión en la sociedad de que lo están persiguiendo, que él era bueno, que no sé qué tanto.
Pero es lo que te digo, o sea, del PAN, del PRI y de Morena, eran gobiernos que lo otorgaron y que dijeron, es que tú debes los impuestos, tienes que pagar. Si no hubiese dado, o sea, en esa semana López Obrador, la mañanera, perdón, dice, tuvimos una reunión con Ricardo Salinas Pliego y yo le hice el ofrecimiento de que de estas deudas que él tenía, una de ellas, que era como por 14,000 millones de pesos, una parte muy importante de esos 14,000 eran los impuestos que se venían generando, los recargos porque el güey no pagaba. Ujú. Y entonces hay unas figuras legales que están establecidas en el SAT que dicen que si tú llegas a un acuerdo, te pueden hacer descuento de los intereses De de los la deuda, intereses. Simón. O sea, del capital de la deuda, eso no. Pero los intereses y moratorios, eso sí te pueden quitar una parte. Entonces dice que López Obrador habló con ahí el jefe de Hacienda en ese momento y le dijo, oye, a ver, ¿cuánto es lo que se le puede quitar? Vamos, que tanto. Y que le ofreció como quitarle casi 5,000 millones de pesos de una de esas deudas, ajá, y que pagara 8,000 millones de pesos. Y que el güey dijo que ni madres. O sea, era tanta la soberbia y tanta la confianza que él tenía de que el sistema que no le iba a hacer nada al judicial, sistema. o sea, que el Poder Judicial nunca iba a modificarse, que no se negó y pues tómala que ahorita ya está en concurso mercantil, o sea, que está en una quiebra técnica su televisión azteca. Ahí. Entonces, este vato pasó de ser un magnate de los más ricos del país a ser un empresario rico del país, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con todo eso. De hecho, de alguna manera se le quitó la soberbia a partir de que tuvo que pagar ya alguna cantidad, ¿no? O sea, como que ya le bajó un poquito a su rollo. Sigue tirando, ¿verdad? Pero de todos modos, Sí, pero ya no es igual, porque ya le cayeron, ahora sí, de veras. le cayó la voladora. Mi Dani, la neta es que nos extendimos muy cabrón, pero la neta, carnal, te agradezco un chorro, güey, Gracias a ti, carnal, por que la hayas invitación. estado aquí y igual pásame tus redes, las vamos a poner ahí en el video pues para que la raza siga informada tanto de lo que estás haciendo tú en Parques y Jardines y por qué no, ¿verdad? Alguna duda que tengan respecto a cualquier otro departamento de municipio y que tú, si Correcto. por ahí tienes la información, pues le puedas hacer ayudar a la gente, que finalmente pues es de lo que se trata, pienso yo, estar pues digamos que en el poder. Correcto, eso es correcto, Vato. Pues te agradezco mucho la invitación, ¿verdad? Y sí, nos enfocamos mucho en la cuestión del trabajo y de la política, ¿verdad? Antes de que empezara la entrevista comentamos acerca de que nos conocimos jugando al fútbol. De los amigos del fútbol, que gracias a Dios tengo un chingo. Tenemos un chingo. Te decía, ¿no? De que veía la camiseta con escenas del gol del siglo de Maradona. Con el barrilete cósmico. Exactamente, y termino con esto y quizás sea así como que dar pie para una próxima visita. Sí, cómo no. De que yo terminé viviendo 7 años en Argentina gracias a Maradona. Y me tocó estar en el partido homenaje, despedida, el último partido que Maradona llevó a cabo. Aquel donde dijo que la pelota no se mancha. Donde la pelota no se mancha, yo estuve, lo escuché en video ese día. Me tocó ver, por ejemplo, jugadores de la talla de... Pues Maradona era el más grande en ese momento y es el más grande de la historia según mi criterio. Pero, por ejemplo, estuvieron ahí el Pío Valderrama, estuvo René Higuita, Lothar Matthäus, Eric Cantona, jugadores de enorme calidad por los amigos de Maradona, y por el lado contrario está la selección argentina, que en ese momento se iba preparando para competir en el Mundial del 2002, que les fue muy mal en ese momento, pero era una selección de una categoría muy Pero importante. Ya iba emergiendo el otro, ¿no? Messi. Ya iba ahí más o menos. En ese momento todavía no aparecía Messi. No. Messi en ese momento tenía edad de... Yo creo que en ese momento más seguro fue cuando se fue a Barcelona, que tenía como 12, 13 años. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en la selección argentina, entre los amigos de Maradona estaba Riquelme, que estaba en conflicto con Marcelo Bielsa, que era el técnico de la selección argentina. Pero en la selección argentina, así nombres que se me vienen hacia la mente: Pablo Aimar, Marcelo Gallardo, Sebastián Verón, el Pelado Almeida, que fue técnico aquí en México, pues Zanetti, Ayala. Jugadorazos. O sea, era una selección, era una candidata que después no entiendes cómo no queda campeón del mundo. No, deja tú, se fue en primera ronda, el mundial siguiente. O sea, esa selección se fue en la primera ronda. Sí, sí.
Y son las situaciones que pasan en los mundiales, ¿no? De que son torneos tan cortos y hay situaciones de partido que de pronto tienes un mal partido y de pronto el otro te toca con otra selección potente y, o sea, ¿Y qué es lo chido del fútbol? O sí, sea, eso tiene el fútbol, ¿no? siempre hay una máxima en el fútbol que dicen, y esa comprende desde el profesional hasta el partido más llanero que tú te puedas imaginar. Los partidos hay que jugarlos. Entonces, Efectivamente. mientras el partido no se juegue, tú no vas a saber qué va a Y pasar. están las posibilidades intactas, ¿no? Así que bueno, pues te digo, quizás la próxima vez charlamos un poquito al respecto. Sí, ¿Vale? seguro que sí, carnal. Muchísimas gracias nos despedimos después de, yo creo que sí le pegamos a las 2 horas fácil. Espero, este ha sido el episodio más largo que hemos tenido, y eso que no hemos tenido muchos, pero este es el más largo, se los puedo asegurar. Los espero en el siguiente episodio. Le agradezco a mi canal, el Dani, que haya estado aquí con nosotros. Y pues ya se la sabe, nos estamos viendo en el siguiente episodio, no se lo pierdan. No sé quién va a estar, porque la neta es que yo nunca sé quién va a estar, pero no se lo pierdan. Así que ya se la sabe ahí, la racita, compartan, denle like, estamos en YouTube, en Facebook y en TikTok. Esas son las 3 redes en las que estamos como Juaritox. Esperamos tener más charlas con más raza. Gracias, carnalito, una vez más. Muchas gracias. Estamos ahí pendientes. Ya se la saben, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que si el crush, que si el compa, que si el lunes se siente fatal.